nos observan. ¿Quién? ¿Los habitantes de Marte? ¿Qué cosa? Misterios al atardecer ha llegado. Una puerta a los enigmas y a los temas más insospechados. En la conducción, Fernando Chapi Martínez. Sean bienvenidos a nuestro encuentro para el día de hoy. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al atardecer, aquí adaptándonos, porque no me termino aún de adaptar al nuevo horario, espero que ustedes sí. Sábados de 6 de la tarde a 8 de la noche. Lo digo por si algunos dicen, ¿por qué Fernando no está saliendo los viernes? ¿Y por qué de pronto lo hemos encontrado los sábados tan tempranito? Ajá, es que ese es el nuevo horario y lo repetiré al menos por las siguientes semanas hasta que todos nos adaptemos a esta nueva, digamos, no solo nueva hora, sino también nueva fecha, porque ahora estamos solamente los sábados, pero 2 horas, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Esto abre un abanico de nuevas posibilidades, por ejemplo, de que los temas puedan ser tratados in extenso, porque muchas veces teníamos que cortarnos porque solo era hora y media, y también, por supuesto, a que podamos en algunas ocasiones tratar 2 temas en un mismo programa y un intermedio musical. ¿Bonito o no? Por supuesto que está muy bonito. Y ahora tengo a una entrevistada, porque ustedes saben que Misterios al atardecer, al inicio sí era puro misterio y algo de música, pero después también fuimos dando paso a las reflexiones, a los temas sociales y a distintos temas que, como yo dije en más de una ocasión, que ustedes ni se los imaginan y a veces yo menos aún me puedo figurar qué cauce van a tomar, pero procuro que sean los más interesantes para todos ustedes, mis queridos oyentes de Radio Imperial 299.5 en toda Lima Sur, y me consta que aún más allá, y para quienes posteriormente lo vean en mi canal de YouTube, Misterio Infinito Perú, o lo escuchen en Reflexiones y Misterios con Fernando en Spotify o en edelex.es, la radio del misterio. Para todos desde la esquina de la realidad que me escuchen, un abrazo y mis saludos. Ahora ustedes dirán, bien Fernando, ¿a quién nos has traído en esta ocasión? Pues me complace, y lo digo ciertamente, me complace muchísimo tener a Melissa Cisniegas. Muchos seguramente han escuchado hablar de ella porque tiene amplia presencia en redes. Pues ella tiene su Instagram, melisa.cisniegas, que les invito a visitarlo en Instagram, valga la redundancia. También ahí tiene otra cuenta llamada Verdad al Fresco, que me comentaba que ya la va a reactivar con contenido interesante. Ella tiene 19 años, es estudiante del 5º ciclo de Relaciones Internacionales en la USIL, que además tiene un doble grado en negocios internacionales y está en estos momentos conectada con nosotros desde la hermosa Ciudad de la Amistad, desde Chiclayo, en el norte de nuestro país. Y ella está dando, como muchos jóvenes, y no tan jóvenes, la batalla cultural a través de las redes. Que se nos comenta que todo el mundo de pronto se volvió progre, que de pronto hay cuestiones que no se pueden cuestionar porque te endilgan alguna fobia real o inventada, pero no, hay algunos valientes, incluso desde la adolescencia y la juventud más temprana, que ya lo están poniendo en entredicho, y una de las más visibles es Melissa. Bienvenida al programa, Melissa Cisniegas. Muchas gracias, Pedro. Genial de estar aquí contigo. Bueno, el gusto es mío, en realidad. Yo te convoqué para el programa desde que escuché una participación tuya en el podcast de una buena amiga. También les invito a ustedes a ese podcast, amigos. Es Veritas Caritas, o Veritas Caritas, mejor dicho, en Spotify. Bueno, es Nazarena Garay, y de pronto hablaron de la manipulación del lenguaje, que esto es una realidad del día a día, en los medios, en las calles, en las aulas, hasta en las relaciones amicales de pareja y familiares. Así que, qué mejor que tú, que lo trataste excelentemente en esa ocasión, para que nos digas, Melissa, ¿qué es la manipulación del lenguaje? Bueno, normalmente cuando uno escucha el término manipulación del lenguaje, primero se queda de repente con la primera palabra, ¿no? ¿Qué es manipular? Bueno, normalmente nosotros asociamos la palabra manipular, ¿no? En su raíz, con algunos instrumentos. Por ejemplo, vamos a la cocina y decimos, bueno, voy a manipular estas herramientas para preparar un plato, la cena, el almuerzo, ¿no? O manipulo la manija de la puerta para poder abrir e ingresar a la casa. Bueno, normalmente siempre asociamos la palabra manipular con objetos, ¿no? Con acciones concretas. En el caso de la manipulación del lenguaje, manipular es operar o actuar hábilmente sobre las palabras
para desvirtuarlas y falsificar su auténtico sentido con un fin interesado y malintencionado. Esto es importantísimo porque el progresismo en general, digamos, todas estas ideologías, todos estos grupos, lobbies, grupos de presión, movimientos sociales que normalmente hoy en día están en boga y que suelen cautivar bastante a los jóvenes y a las personas que, digamos, se encuentren en la farándula, en los medios, etcétera, utilizan esta estrategia para manipular las palabras y así, digamos, lograr campo en la opinión pública, lograr o ganarse un espacio en la opinión pública y después hegemonizar sus intereses particulares como si fueran los intereses, como si fueran el interés de la mayoría, ¿no? Entonces creo que ese, digamos, sería un primer concepto, ¿no? De manipulación del lenguaje como tal. Muy bien, Melissa. Al menos a mí estoy seguro que a quienes lo hayan escuchado les ha quedado bastante claro este primer punto. Ahora, yendo a una cuestión quizá más personal, me gustaría saber cómo es que alguien, aunque ya lo hemos conversado previamente en interno a grandes rasgos, cómo es que alguien como tú, que es tan joven y por ende no ha conocido, digamos, el mundo que los que ya tenemos treinta y tantos o incluso de 25 para arriba, llegó a conocer o a atisbar más o menos, ¿no? Yo siempre digo que mi generación, o sea, la inmediatamente anterior a la tuya, ha sido la última que conoció el mundo más o menos normal antes que nos pusieran todos estos temas de las falsas fobias y todo esto, nosotros pudimos ver un mundo más libre de pensamiento hasta que estábamos más o menos en la secundaria, inicios de la universidad, y por eso es que quizá muchos de los que pues ahora hacen la batalla cultural tienen de 25 o de 30 para arriba, porque han conocido otra cosa, entonces pueden hacer ese, ese match, ¿no? Como diciendo, ajá, acá hay un doble asunto. Lo que yo conocí versus lo que me quieren implantar, pues yo me rebelo, yo me opongo. Pero en tu caso, tú que eres tan jovencita, ¿cómo así nace ese énfasis que le pones, esa iniciativa de pues empezar la batalla cultural, ¿no? En las redes y en todo lo que tú lo haces? ¿Cómo empieza? ¿Cuál es tu motivación y todo ello? Bueno, de hecho, siempre a mí como persona, yo soy una persona que le encanta hablar todo el tiempo. De hecho, soy muy habladora y siempre se me vienen los temas y ha llegado un momento en mi vida donde he tenido la oportunidad de hablar y tener, digamos, la oportunidad de interactuar con personas que son mayores que yo. ¿Por qué? Porque de repente iba a alguna clase y de repente el horario no era, con los chicos de mi edad y tenía que irme al horario de, no sé, las personas que tienen 6, 10 años más que yo, ¿no? Entonces siempre me encontraba de repente en un entorno que obviamente ya habla otro tipo de temas, discutía otro tipo de situaciones, problemáticas claramente apropiadas para el grupo etario y yo estaba en ese ambiente, ¿no? Y luego en casa también, digamos, siempre se dio este espacio para que yo pueda comentar y compartir sobre todas estas cosas que a mí me generaban inquietud, ¿no? Para mis padres era fundamental que yo encuentre un espacio donde mis opiniones sean escuchadas, pero que sean opiniones que yo tome con libertad, pero a la vez con responsabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que me acerque cada vez más a la verdad, ¿no? Entonces un poco que siempre tuve esta mentalidad yo, incluso en la secundaria. Ahora, resulta que en la secundaria, digamos, no es un espacio donde uno se puede desarrollar políticamente así, ¿no? O sea, digamos, tener la oportunidad de intercambiar muchas ideas, debatir, porque uno es adolescente, está con los de su edad, digamos, está con el grupo etario normal, está en la chacota, la broma, las situaciones cotidianas del colegio. De hecho, incluso yo me acuerdo que cuando se debatía el aborto, ¿no? O cualquiera de estos temas, en clase la unión civil, ¿no? El matrimonio igualitario, como le dicen, yo siempre era la que se ponía en contra, de hecho. Y no me afectaba tampoco lo que opinen mis compañeros en ese momento, porque yo sentía que tenía, digamos, al menos alguno que otro argumento fuerte como para decir, mira, es que esto está mal, ¿no? Y ellos tampoco no discriminaban la idea, o sea, había bastante aceptación por parte de mis compañeros, a pesar de que pensábamos diferente y no sé, tendríamos que 13, 14, 15 años, ¿no? En ese momento. Lo que sucede y mi motivación para hacer esto ya sucede en este año específicamente. Y un poco también conectándolo con el tema de la manipulación del lenguaje. La manipulación del lenguaje es una actividad encubierta, es una actividad controladora y tiene la finalidad de hacer a las personas dependientes e inseguras. ¿Esto qué significa? Que reduce su libertad y su capacidad autocrítica. Este año, siendo las elecciones en nuestro país, digamos, siendo la primera vez que iba a votar, digamos, la primera vez que iba de alguna forma
comparar planes de gobierno, propuestas, presidentes, hojas de vida, digamos toda la discusión que se sale de ahí. Aparte que en la universidad, pues cada clase se debate en noticias, todos los momentos, todo es debatir la situación que se vive actualmente en el país y fuera. Entonces, yo me di cuenta que el discurso que manejan mis compañeros de la universidad, los amigos que antes yo tenía en el colegio, era totalmente ideologizado. Eran la mayoría de esas mentiras. Eso me generó bastante preocupación porque yo decía, ¿cómo las personas pueden tomar una opinión de forma irresponsable, olvidándose del aspecto fundamental para tomar una postura, que es estar informado, pero informado con la verdad? La mayoría de las posturas eran ideológicas. Entonces, era más que, y lo peor de todo es que como siempre se nos ha metido la idea de que claramente las nuevas generaciones son las que van a definir mucho lo que va a ser el contexto político del futuro dentro de aquí 10 años, y vamos a asumir roles y vamos a asumir posiciones, posturas, y luego vamos a admitir qué cosas pasan en nuestra sociedad y qué cosas no. Entonces yo me di cuenta, bueno, es que creo que es importante un poco hablar y encontrar, digamos, más jóvenes dentro de las redes sociales que tengan estas mismas preocupaciones que yo, porque no puedo primero admitir que las personas, como dice López Quintas, manipulen, o sea, sean convencidas sin siquiera tener razones. No puedo admitir eso. Y no puedo permitirlo porque al final de cuentas esas opiniones que ellos tienen y esas opiniones que llevan a la opinión pública, y luego, bajo esas opiniones, las personas que elijan para que ejerzan, digamos, estos roles de representatividad en el gobierno, no van a hacer lo que tienen que hacer. Va a ser todo ideología y van a descuidar aspectos tan importantes y fundamentales para nuestra sociedad. Entonces hay que empezar a desmantelar, no mentiras, hay que empezar a hablar con la verdad, hay que empezar, digamos, a sensibilizar a las personas de los grupos marginados que verdaderamente existen y que deshumanizan constantemente solamente porque o no piensan como ellos, o porque están en una etapa de desarrollo diferente, o por cualquier otra razón, pero que hay que empezar, digamos, a tener este tipo de conversaciones, ¿no? Entonces, por esa razón es que quise generar ese espacio, ¿no?, en redes sociales, también una práctica para mí formativa, porque me había dado cuenta que cuando en mi primer ciclo de la universidad sucedía que mis compañeros, por ejemplo, debatían el tema del aborto, ¿no? Y yo siempre he sido pro vida, nunca he sido pro aborto, ¿no? Orgullosa de eso, nunca he sido pro aborto, siempre he sido pro vida, siempre me he mantenido en esa postura. Y me acuerdo que cuando llegué, como me había desconectado tanto de la causa por la propia secundaria, o sea, mi último debate que tuve del aborto fue en segundo de secundaria, literal. Entonces, como me había desconectado de toda la evolución que había tenido el movimiento pro vida en Latinoamérica, de la nueva línea argumentativa que se había asumido, cuando yo entré al salón me encontré ¿y ahora cómo respondo esto? ¿O ahora cómo digo esto? Pero eso no suena verdadero, pero es la única información que ellas tienen y yo no puedo responder a eso. Entonces yo dije, necesito un espacio donde no solamente me pueda formar yo, sino también pueda ayudar a otros en la formación, pueda generar activismo, pueda generar, digamos, una especie de imagen que luego pueda yo hacer, digamos, presión política, ¿no? Y es parte de lo que hago y lo que me gusta. Entonces, digamos que encontré mucha vocación en el proceso y es un poco, ¿no?, la razón por la que me estoy muy motivada y metida en esto. Tú has mencionado algo que, pues, espero que para los oyentes no haya pasado desapercibido. De hecho, a mí me ha quedado rebotando ahí en la mente, y es el tema de no dejarse llevar por las ideologías, sino por la verdad. Después has mencionado también lo verdadero. Y es que esa es la pregunta que se ha hecho a la humanidad siempre, y parece que ahora esa búsqueda hubiera cesado para muchos y se están llenando con cualquier dulcecito o cualquier cosa fácil y prefabricada que les ofrecen. Para ti, ¿qué es la verdad? ¿Qué es aquello que, digamos, de lo que partes? Porque tú partes, pues, como decimos en mi línea espiritual, me imagino, de lo verdadero, bello y bueno. Bueno, en este caso nos quieren desde hace ya buen tiempo decir que todo eso que he mencionado pues es relativo, que no existe una verdad, porque lo que es verdad para mí no seas intolerante, porque no tiene por qué ser la verdad de tu vecino, ni haber sido la verdad de tu abuelo, ni ser la verdad de tus nietos. O como me dijo una vez, recuerdo cuando estaba en la universidad, bueno, yo estaba en una facultad de ciencias sociales, así que te imaginarás, como me lo dijo una ex compañera, y yo le dije, mira, en las anteriores generaciones se pensaba así, en la nuestra se piensa así, y yo quisiera que haya cosas que se perpetúen, y ella me miró y me dijo, mira, es cuestión de dejar que mueran generaciones.
O sea, sí, como quien hablaba de dejar pasar los días, de dejar que acabe el otoño, hablaba de la muerte de personas, en el sentido de que ya, que las generaciones mayores, que son quienes sí han preservado esa búsqueda de lo verdadero, de lo bello, de lo genuino, pues sencillamente se vayan para que así hacer tabula rasa, ¿no? Y poner Claro. cosas nuevas y todo el tema. eh, y pues Ujú. ese es el asunto. No perder de vista, sobre todo, de lo que es la verdad, las verdades fundamentales desde las cuales podemos partir. Para ti, Ujú. ¿cuáles son esas verdades o cuál es la verdad de la que partes? Sí, antes de, digamos, acercarnos al concepto de verdad, que yo siempre manejo y de repente mantengo un poco, en esta, digamos, en la discusión, en la batalla cultural, cada vez que leo información, recopilo algo, leo algo, ¿no? Y me informo. Antes de eso quería, digamos, citar una frase de Agustín Laje, que me gusta mucho, y de hecho esta frase él la menciona en el prólogo del libro Hermana, date cuenta, no es revolución, es negocio, que es el primer libro de Lupe. Eh, Me encanta trabajar con ella, es una amiga, la aprecio mucho, ¿no? Entonces ella siempre, ella, a la hora, en el momento que ella elaboró su libro, claramente Argentina se encontraba en un momento específico, ¿no? Histórico, era el debate del aborto, ¿no? Y cómo también esta manipulación del lenguaje se fue aplicando para esa misma discusión, porque se ha centrado, digamos, en bastantes causas específicas. Entonces Agustín decía en este libro, en el prólogo, que es la época de las corrientes y del dejarse arrastrar. Casi nadie presenta resistencia a los superficiales torbellinos que se forman en arte o en ideas o en política o en los usos sociales. Este aspecto de cuestionar cosas, de generar, digamos, esta situación, digamos, de confrontación de ideas, incluso personales, de escuchar al otro y confrontar ideas de esta forma, generar ideas, fortalecer nuestra postura, de repente repensar nuestra postura, ya no existe. Y es porque la búsqueda de verdad, la búsqueda de la verdad, prácticamente se radicó de la opinión pública. Como que las personas le tienen una aversión a saber cuál es la verdad. Sobre todo los que siguen este tipo de ideologías que son realmente posmodernas, y ahora en un momento voy a profundizar en eso específicamente. ¿Y por qué lo digo? Porque la verdad es adaptar tu cerebro a las cosas, no las cosas a tu cerebro. ¿En qué sentido? Uno puede decir, por ejemplo, que ahorita estoy en la frente de una computadora, ¿no? Y la computadora está sobre una mesa, ¿no? Porque necesito un soporte. Entonces, mi mente está adaptando la realidad, ve la realidad y ve que esto es una mesa. No. Si fuera en viceversa, yo podría decir que la mesa es un gato y bueno, sí, estoy apoyando la computadora sobre un gato, ¿no? O sea, digamos que yo no estoy adaptando mi cerebro, mi ser, mi identidad, yo no lo estoy adaptando a la realidad, sino que yo estoy tratando de adaptar la realidad a lo que me conviene, a la crisis de identidad que puedo tener, a lo que me está faltando, a lo que necesito, ¿no? Y este concepto de verdad siempre se me quedó, me impactó tanto, de hecho lo aprendí en el colegio, mi profesor de teoría de conocimiento nos lo dijo una vez, ¿no? Cuando uno sabe que algo es verdadero, cuando uno ha adaptado todo lo que es, su ser completo, su mente, ¿no? Cuando ha adaptado todo esto a la realidad, cuando reconoce la realidad en ese contexto, ¿no? Entonces, desde ese momento, digamos, es así como uno va a entender que existe, por ejemplo, en la maternidad va a existir una realidad biológica, va a existir una realidad cultural. Siempre va a haber esta especie de, digamos, binarismo porque existe tanto en realidad biológica como cultural, el hombre y la mujer. O sea, digamos, es comprender la realidad y adaptar nuestro conocimiento, nuestra identidad a eso. Ese es el concepto de verdad que yo manejo y de hecho bastantes personas se han olvidado de esto. ¿Y por qué se han olvidado de esto? Por el aspecto ideológico. El aspecto ideológico tiene mucho que ver y de hecho también entra aquí bastante la filosofía. Digamos, el movimiento postmoderno, el postmodernismo como tal, es toda una corriente filosófica que surge entre las décadas del 60 y el 70 en Francia. Justamente existen estas revoluciones culturales, ¿no? Donde pues empiezan a exigir, digamos, que se empiezan a exigir causas, derechos, entre comillas, basados en aspectos íntimos de la persona humana. ¿En qué sentido? Y es un discurso, de hecho el posmodernismo, la corriente filosófica del posmodernismo es algo que, digamos, la izquierda ha tomado bastante bien, por ponerle un nombre a la izquierda, ¿no? Ha tomado bastante bien ante su fracaso ideológico, ¿no?
Y nos vamos a dar cuenta de eso porque, ¿qué es lo que dice, por ejemplo, el clásico filósofo postmoderno? Lyotard, por ejemplo. Él es francés y él dijo que el lenguaje, de nuevo acercándolo un poco más a nuestro tema central, el lenguaje es una cárcel. O sea, interpreten ellos todo este conocimiento objetivo, digamos, el conocimiento entendido entre sujeto y predicado, ¿no? Como dice Judith Butler en El género en disputa, ¿no? Todos estos aspectos conceptuales definidos, reconocidos como verdades universales, se las conoce o ellos lo interpretan como una cárcel, ¿no? Como este aspecto de que merma la libertad. Que las personas dentro de, digamos, el sentido de verdad, de racionalidad, de razón, de verdad, ya no encuentran, digamos, esa libertad que se espera que se tenga, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues claramente, ¿no? Las personas generan una serie de teorías, ahí nace, por ejemplo, la teoría crítica racial, la teoría de estudios de género, no sé, pues la teoría queer, empiezan todas estas teorías que dicen, pero ¿por qué definirlo todo? ¿Cuál es el objetivo de definirlo todo? ¿Cuál es el objetivo de que las personas tengan una identidad específica, que tenga un sentido su vida basada en esa identidad real que los compone? ¿Cuál es la necesidad de definir las cosas? Entonces, ellos entendían que, bueno, si el lenguaje hace esto, entonces hay que deconstruir el lenguaje, hay que deconstruir la realidad, hay que generar una versión en la verdad, para que las personas que luego se unan, ¿no? Generen, también entren, digamos, en esta situación y vuelvan en la parte ideológica a seguir, continuar, digamos, esta idea o perpetuar esta idea de que el lenguaje es una cárcel, entonces hay que deconstruirlo, hay que manipularlo y hay que, pues, manejarlo a nuestro antojo, ¿no? Digamos, una realidad líquida. Entonces, Y por digamos no que, decir, y por no decir otra cosa también de temerle al lenguaje, estar, claro, ya no dejar paso a la espontaneidad de sencillamente cosas tan del día a día, hasta no hace tanto como quizá ponerle un apodo a un amigo o decir un chiste en un momento de familiaridad, porque tenemos que claro, estar constantemente pensando en si en esto no ofende, si en esto no está demostrando, qué sé yo, desde mi supuesto subconsciente racista o ujú, especista, o contrario a las cuestiones de no sé qué, o si es que estoy apelando al binarismo heteronormativo y no sé qué cosas, y si no necesito deconstruirme, ¿no? O como le dijeron también a una ujú, persona que conozco, usted necesita una sensibilización, ¿no? O sea, claro. lo cual suena hasta aterrador porque nos hace recordar aquellos campos de concentración donde se decía que no, que por el trabajo van a tener que reformar ciertos, bueno, lo que hasta ahora hay en China, por ejemplo, ¿no? Sin ir al pasado, en el presente estas desgracias no existen. Eh, y todo en base, en este caso, ya quizá en estos países que se la dan por civilizados y derecho humanistas, claro, no existen esas cosas que aún subsisten, como digo, en China o en Corea del Norte, pero existen cárceles ideológicas constituidas por palabras. Uno no puede expresarse ya libremente o incluso ya a mí personalmente, a veces hasta me da un poquito como de cuidado, dependiendo de con quién hable, sí, para referirme a un grupo mixto de varones y mujeres, deba decir todos o tenga que decir todos y todas. Aún no llegamos al extremo, en algunos ámbitos sí, de tener que decir todos, todas y todes, ¿no? Porque no vaya a ser que alguien me ponga mala cara, se ofenda, diga que soy un machista heteropatriarcal, binormativo y no sé Todas qué las palabras. cosa. Y, Ajá. y estamos creando nuestra propia cárcel, eso sí, para respetar supuestamente bueno, ni siquiera las realidades, sino una Ujú. ideología que se la quiere dar de muy dulce y muy compasiva, pero que resulta ser tan carcelaria como el antiguo comunismo radical, ¿no? De hecho, hay algo que me gustaría acotar también en esta discusión porque es fundamental, digamos, este tema de la presión política por los aspectos íntimos de la persona humana. Hay dos autores que me gustaría mencionar aquí que justamente hablan del lenguaje como una oportunidad para ejercer y hacer política, ¿no? Hablamos de un tipo de efecto psicopolítico en todo el desarrollo de la manipulación del lenguaje y el posmodernismo como tal. Uno era Frank Lentricha. Él decía que el posmodernismo no busca encontrar el fundamento y las condiciones de la verdad, sino ejercer el poder con el propósito del cambio social.
La tarea de los profesores posmodernos es ayudar a los estudiantes a localizar, confrontar y trabajar en contra de los errores políticos de su época. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, parte del desarrollo, digamos, tecnológico, científico, que determina que existen diferencias, digamos, morfológicas en, no sé, determinadas partes anatómicas del cuerpo y el hombre y la mujer, digamos que luego lo van a tomar como una biología del odio, porque nuestra biología, algo que es un discurso meramente objetivo, científico, que ha sido aprobado por un método de estudio de una observación específica, va a ser un discurso de odio también, ¿no? O va a ser, digamos, razón de discriminación o razón de, por ejemplo, situaciones de desigualdad que pueden existir hoy en día. No hay nada más alejado de la realidad que eso. Y por otro lado, aquí me gustaría de repente citar, y ya que, por ejemplo, mencionamos estos gobiernos totalitarios, ¿no? De la década, de lo que surgieron en la década de los 30. De hecho, Terry Eagleton, que es otro autor que habla sobre el tema del posmodernismo, lo recomiendo mucho porque él ha desarrollado bastante, digamos, el origen del posmodernismo, de dónde surge, por qué es de repente de la noche a la mañana una estrategia política para todos estos ideólogos de izquierda que perdieron, digamos, ideológicamente en un momento, porque la Unión Soviética se cayó en el 90 y el relato un poco del paraíso comunista, de este paraíso, ¿no?, de igualdad, ¿no?, totalitaria, etcétera, pues se cayó en ese momento, ¿no? ¿Y qué es lo que hicieron? Pues básicamente muchos de estos ideólogos dijeron, y de hecho Terry Eagleton dijo, para los posmodernos, si para los posmodernos o para la izquierda, ¿no? Esta recomendación iba en lo siguiente: si el discurso de medios de producción, de mano de obra, de proletarios y burgueses ya no funciona, entonces hay que trascender, hay que extrapolar la lucha a estos aspectos íntimos de la vida de la persona humana. Y ahí entra la raza, la etnia, ahora que salen con el término de género, ¿no? O de repente sacan el tema, no sé, conducta sexual, digamos, van a empezar ahora incrementa, digamos, entonces el discurso va a generar una sensiblería particular, ¿no? Ahora vamos a encontrar derechos, ahora se van a empezar a defender derechos que no existen, o sea, derechos que no existen para colectivos determinados, usando este recurso de palabras talismán para generar, digamos, este efecto fascinante, quien lo escucha y que automáticamente ya no se haga preguntas ni cuestione nada y diga, bueno, ay sí, ¿cómo me voy a oponer a este tipo de derechos, no? O a este tipo de colectivo que esto, o a lo otro, o a esto. Entonces, digamos que empiezan a deformar el concepto de las palabras reales. Ahora absolutamente todo puede ser un derecho humano. Ahora todo tiene que ser inclusivo. Ahora todo tiene que ser diverso, y tantos, tan grande y tan indefinidos y tan implícitos son los términos que se utilizan que automáticamente se puede admitir todo, ¿no? Y eso nace básicamente de esa cultura de la posverdad que bien comentabas, ¿no? Ese tema de que, no, pues tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad y yo decido vivir mi verdad. Pero tu verdad no es para nada absolutamente la verdad real. O sea, digamos, la verdad objetiva que se tiene que conocer. Esa adaptación de cuál es tu realidad, cuál es la realidad en el espacio y en tu identidad específica, ¿no? Entonces, digamos que estas son las cosas que, mira, yo siento que los progresistas, sin saber, o sea, sin de repente tenerlo en claro, ellos saben que el manejar el lenguaje es importante. O sea, me imagino, sobre todo el progresista que es de moda, que no ha leído ni un solo filósofo de ellos y que si lo ha leído no lo ha entendido y por eso es progresista, pero digamos, el progresista en general que apoya este tipo de ideas, ellos utilizan el lenguaje para manipular a las personas, para generar a las personas el miedo de dar sus ideas, de hablar libremente lo que tienen que decir, sin querer queriendo. O sea, básicamente, ellos como que automáticamente, cínicamente lo adoptaron la estrategia. Y uno se tiene que dar cuenta, y yo creo que todo comienza en el lenguaje, porque cuando uno empieza a matizar las palabras, a hacer las preguntas correctas, a leer para hacer las preguntas correctas, entonces uno se va a dar, no, aquí me están utilizando. No, aquí me están mintiendo. Entonces digamos que es muy importante darse cuenta, ¿no?, de todo este tipo y de la carga ideológica que hoy existe, incluso en los mismos medios de comunicación. O sea, tú lees un titular y la práctica de hacerte preguntas o hacer repreguntas a ese mismo titular es un buen ejercicio. Te dicen, no, aquí están mintiendo. Definitivamente que hay un interés de por medio. Entonces es muy, muy interesante, digamos, ese aspecto. Sí, justamente
Me estaba acordando de un tema que por estos días está haciendo titulares, no solamente en el hermano país de Chile, sino que por extensión en todos los países de la región, ¿no? Ujú. Que es la futura segunda vuelta entre los candidatos que están en extremos totalmente opuestos, Boric y Kast, Claro. exactamente. Entonces yo veía una publicación de estas que salen en Instagram de un medio de izquierdas, no recuerdo exactamente de qué país, eh, y bueno, mucha gente comentaba en contra de Cast, ¿no? Ujú. Yo para empezar no soy chileno, así que no estoy totalmente enterado de todas las pretensiones que el señor Cast haga, Ujú. pero comentaban, por ejemplo, que él supuestamente iba a recortar los derechos de las mujeres. Entonces yo dije, qué terrible que esto ocurra, ¿no? Entonces estamos hablando pues de un tipo de lo peor que no debería ni siquiera permitírsele que esté en un, digamos, como un potencial detentador del poder máximo de esa nación. Y Ujú. entonces yo hice una pregunta con total inocencia y dije, como ya me la solía por dónde iba el asunto, por Ajá. favor, soy extranjero, infórmenme qué derechos de la mujer pretende recortar ese señor, Ujú. coma, teniendo en cuenta que el aborto no es un derecho internacionalmente reconocido. Ya. Tú vieras la de comentarios que me llegaron, obviamente atacaron, ay, ¿qué tienes contra el derecho a decidir? ¿Qué tienes contra no sé qué Sí. cosa, ¿no? Como decía Gloria Álvarez en su famoso debate con Agustín Laje, pro-choice, pro-choice, pro-choice. Entonces, algo así, ¿no? Que esto y que el otro, que Ajá. aquello, eres peruano, con razón su desarrollo. Eso también me lo dijeron, ¿no? Porque se meten al perfil de uno para ver de qué, entre comillas, pie cojeas o por dónde te pueden atacar los tolerantes, Ajá. Ya. curiosamente. Sí. Entonces, bueno, y algunos lo que me dijeron era que ese comentario sí lo respondí, que bueno, que básicamente iba a atentar contra el derecho a la educación de las mujeres. Entonces yo dije, le pregunté, ¿en qué manera les va a impedir ir a las universidades? ¿Es un retrógrada que va a impedirles el acceso a los colegios? ¿De qué tipo estamos hablando? ¿No? Me puse así y me dijo, no, por supuesto que no, sino que la educación sexual y la educación para decidir también califican como derecho a la educación y él lo quiere prohibir. Yo dije, pucha, qué hermosa manera de adornar el lenguaje y que Igual, sí. parezca lo que no es, ¿no? Ya En una forma de decir. no seguí escribiendo más porque, bueno, tampoco es para perder el tiempo de esa manera, ¿no? Pero ahí se ve claramente la manipulación del lenguaje y la manipulación de las mentes que emerge de la manipulación del lenguaje. ¿Qué El opinas? El problema con este tipo de personas es que, a ver, primero, se han realizado estudios en Estados Unidos, el 59% de las personas, o bueno, una gran proporción de las personas en general solo lee titulares, nunca lee el contenido de la noticia. Y los medios de comunicación siempre, digamos que yo creo que sería la última fuente a la que me remitiría para buscar conceptos, qué significa qué cosa. Porque ha pasado que cuando nos ha tocado, yo tengo una amiga con la que, como estudiamos relaciones internacionales y nos interesa, digamos, todo este aspecto de regional, digamos, Latinoamérica, el tema del realismo político como una opción para cuidar, digamos, la soberanía de los países, sobre todo en estos temas relacionados con el progresismo, siempre debatimos esas cosas, revisamos la jurisprudencia, los proyectos de ley, nos quedamos así horas revisando todo, días prácticamente, ¿no? Haciendo este análisis. Nos hemos dado cuenta que los medios de comunicación, por ejemplo, no entienden qué es legalizar y qué es despenalizar. No entienden. No entienden eso. No entienden los medios de comunicación ni las mismas personas que son, digamos, activistas pro aborto, porque para mí no existe algo como pro choice. Finalmente estás a favor del aborto, ¿no? O sea, en primer lugar. Eso es importante coordinar bien ahí. Luego salen diciendo, incluso las mismas activistas pro aborto creen que porque se legaliza o porque se despenaliza o porque digamos, la Corte Suprema, ¿no? De un determinado país emite un fallo que supuestamente declara inconstitucional algo, ya se ganó. Ya no hay ninguna otra medida jurídicamente que pueda cambiar la historia. Para nada. Y también hay muchas personas que, por ejemplo, cuando se trata de hablar de derechos humanos, derecho internacional de los derechos humanos o derecho internacional público, utilizan unos conceptos que realmente son vagos
y que definitivamente muestra que no han leído absolutamente nada de teoría de derecho internacional. Y eso no lo digo porque uno lo sepa todo, porque yo sé que no lo sé todo, el derecho es tan complejo para comprenderlo en su totalidad, pero sí hay cosas que yo responsablemente considero, porque quiero hablar con propiedad, o sea, quiero hablar bien y quiero dar una opinión fundamentada e importante. Entonces, lo que pasa aquí es que existe no solamente el tema de los recursos de la palabra de las palabras talismán, sino también de los eslogans. Los eslogans son un problema, los lemas son de lo peor. No, digamos, este lema de la maternidad será deseada o no será, por ejemplo. Es un lema que repiten todo el tiempo y busca desacreditar la realidad objetiva biológica de la maternidad que comienza con la concepción, por ejemplo, ¿no? O si no, la mujer tiene derechos sexuales y reproductivos, cuando lo que no saben es que no existe una categoría per se de derechos sexuales y reproductivos en el derecho internacional. Y no O existe un... hay, o hay uno Dime. peor, hay un eslogan que para mí me parece el Ajá. peor, no solo por lo malsonante que es, sino por lo peligroso que es, y que mucha gente le da like, me encorazona, que es ese surgido de esa deformación de la verdadera ecología, que es el ecologismo radical, que también está teñido de progresismo, que es aquello Claro. de el ser humano es el cáncer del planeta. Es un eslogan horrible, pero vieras Horrible, cuántos lo repiten y yo horrible. digo, brother, estás diciendo que tú mismo eres prácticamente un tumor a extirpar, te das cuenta de la carga Ah, negativa que te estás echando de manera inconsciente y lo que eso puede ocasionar en tu propia autoestima, ¿no? Pero la gente exacto. no lo piensa, tan solo lo dice y lo peor, lo aplaude. Lo aplaude. Me ha pasado que he visto en redes sociales, por ejemplo, con todo este tema del ecologismo, hay un dibujo bien popular donde hay una persona que llora al ver un delfín muerto, pero le da la espalda a un feto. Entonces, la descripción de la foto y muchos compañeros que he tenido en el colegio dice, sí, yo prefiero salvar 1000 veces a los delfines que seguir salvando a una especie, ni siquiera especifican a la especie humana, miembro también de mi misma especie, que salvar a esta porque somos dañinos para la Tierra. O sea, este concepto que las personas tienen tan dañino sobre el ser humano en particular, jamás he visto tanto desprecio por el ser humano. O sea, el ser humano creo que por excelencia ha despreciado su propia especie históricamente. Y bajo cualquier justificación, digamos, justificación entre comillas, porque no se puede justificar la eliminación sistemática de seres humanos en lo absoluto. El problema con este tipo de discursos es que a través de los eslogans, las palabras talismán, la deshumanización sistemática, ¿no? El no llamar, por ejemplo, al grupo objetivo, o como se le conoce, homini sacri, ¿no? Este grupo marginado, no llamarlos por lo que son. O sea, no llamarlos por lo que son. De repente, ¿cómo le decían, pues, de repente los nazis a los judíos? En el sentido de que no son seres humanos. No son seres humanos porque tienen una religión distinta, porque provienen de un espacio geográfico distinto, porque tienen esta cultura distinta, porque su piel es de este color. Y me da a mí bastante, digamos, no sé, la verdad que es indignante escuchar, digamos, este tipo de cosas. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, se estuvo debatiendo la semana pasada el caso Dobbs v. Jackson, que es un caso jurisprudencialmente que puede cambiar históricamente la realidad del aborto en Estados Unidos. Un país que después de legalizar en 1973 el aborto, todo, digamos, a nivel federal, digamos, todos los estados un poco que tuvieron digamos, este imperante de comenzar a generar y a ponerse a ponerse a favor del aborto, se han acabado con 60 millones de vidas aproximadamente. Y 60 millones de vidas es como si ocurriera el atentado de las Torres Gemelas todos los días. 50 años aproximadamente. Entonces, el problema de este tipo es que cuando tú lo escuchas, incluso hasta las personas que, digamos, supuestamente tienen que defender la justicia, supuestamente son los que hablan de derecho. Me acuerdo muy bien que digamos, en la presentación de argumentos, el abogado pro aborto dice, bueno, digamos que existe un derecho constitucional al aborto en Estados Unidos. Fun fact, no hay ni un solo rasgo de derecho. En la Constitución de los Estados Unidos no vas a encontrar ni un solo lado donde diga aborto.
No existe eso. Es más, cuando se legalizó el aborto, tomaron una penumbra, o sea, una incertidumbre legal de la Constitución para admitir la existencia de un derecho al aborto, pero no está ahí como una enmienda, ni como una modificación, ni como un, digamos, una anotación al margen. No hay nada que te diga eso. Pero cuando justamente Clarence Thomas, el juez supremo, le dijo a la señora, ¿no? A la abogada que estaba debatiendo, bueno, dígame específicamente en qué parte de la Constitución se encuentra el derecho al aborto, para que podamos decir que es un derecho constitucional. Obviamente la chica le mandó un florazo, ¿no? No es que es el derecho a decidir de la mujer hasta un periodo estimado de tiempo donde todavía el embarazo no es viable para decidir si desea continuar o ejercer la maternidad o no, su florazo. Y luego digo, se trata de un tema precedente, no de un tema constitucional. Ahí el argumento de la chica se cayó automáticamente, porque si hablamos de cosas precedentes, las Cortes Supremas, digamos, han legalizado, han hecho posibles cosas que deberían ser impensables hoy en día. Por ejemplo, en Estados Unidos la Corte Suprema no había reconocido a los esclavos como seres humanos. Si se trata de precedente, entonces yo no me fiaría. Eso no es un buen argumento, es un pésimo argumento y solamente demuestra que detrás del aborto hay una mentira, al igual que existe en todas las otras discusiones que defiende el progresismo hoy en día. El desprecio por el ser humano, digamos, es una de las cosas que ese sistemático desprecio del ser humano es algo que nos debería motivar más bien para, en lugar de seguir apoyando a este tipo de personas con este tipo de ideas, digamos, empezar a reivindicar la dignidad humana y el valor intrínseco del ser humano sin una visión hedonista, capacitista, de etapa de desarrollo, o sea, sin ponerle, digamos, tú eres ser humano hasta este momento, dejas de ser humano hasta este momento. Y es así, o sea, yo creo que es bastante indignante, ¿no? Las mentiras que se manejan y, digamos, esa sería mi opinión. Lo mismo que lo hacen, creo yo, que con cualquier presidente que se oponga a este tipo de agendas o con cualquier propuesta política que se opone a este tipo de aspectos. Lo hacen con cualquiera. Y es más, el político que va a decir este tipo de opiniones tiene que ir preparado para que justamente salgan con este tipo de mentiras. Digamos, es parte de, o sea, ya tiene que tenerlo, ya lo tiene que tenerlo presente, ¿no? Pero sí, digamos que todos estos aspectos sí son muy, muy tristes, la verdad, muy, muy pésimos. Sí, yo conocía ya, porque es un término que se escucha desde hace años, aunque ahora no tanto como hace quizá 4 o 5 o 6, 7 años, aquello de las palabras policía, ¿no? Que más o menos es de lo que hemos estado hablando sin nombrarlo, esto de que pues se fabrican supuestas fobias y nadie quiere ser tal cosa fóbico, o nadie quiere ser intolerante, o cuando hay, como mencionas, estas propuestas políticas que están contrarias al progresismo, inmediatamente se les cataloga de cavernarios, fachas y otras palabras que suenan muy mal y nadie quiere ser el tipo de las cavernas del barrio, de la clase o del grupo político. Entonces, espantan a la gente. Pero tú has mencionado un término que sinceramente cuando yo lo escuché en el podcast por el cual te conocí, fue nuevo para mí y es palabras talismán. Me gustaría que nos cuentes de qué trata esto. ¿Qué son? Bueno, las palabras talismán son un recurso que el manipulador suele utilizar para convencer, digamos, como para evitar el cuestionamiento, porque ¿qué pasa? Que cuando el manipulador los utiliza, crea un efecto fascinante, ¿no? Atrayente y muchas veces, digamos que lo que hace en este tipo de palabras es deslumbrar a la persona que lo escucha, ¿no? Y sobre todo, más aún a los jóvenes cuando se utilizan este tipo de palabras. Estas palabras tienen un efecto que puede incluso, son muy peligrosas, digamos que es el arma más potente que tienen, ¿no? Tienen la capacidad de inhibir la crítica de quien escucha. Ya no existe un cuestionamiento por quien escucha. Y las palabras talismán han sido tantas, históricamente, siempre se han utilizado. Porque cuando uno habla de llegar al poder, tiene que llegar al corazón de la gente. Y muchas veces, para llegar al corazoncito, ganarse el corazoncito de la gente, tiene que manipular un poco, tiene que sacar la parte emotiva, sensiblera, todo este asunto, ¿no? Generar una especie de fantasía en el cerebro de las personas, para que las personas sigan, digamos, a esa propuesta política, a esa imagen que se tiene. Y han sido muchas históricamente. Por ejemplo, acá tengo una lista, de hecho, empecé a recopilarlas y es, por ejemplo, en el siglo XVII la palabra talismán era el orden. Por el mantenimiento del orden tenemos que hacer esto. En el siglo XVIII era la razón.
digamos, con el surgimiento de la ilustración, de la racionalidad, de que el ser humano es capaz de discriminar entre el bien y el mal porque tiene razón y tiene conciencia, porque no es simplemente materia, no es como, no puede ser comparable a un ser humano, ¿no? Entonces, no, a cualquier otro animal, ¿no? Entonces, digamos que hablamos de la razón. En el siglo XIX era la revolución. Y no es de sorprendernos, porque justamente por esas épocas empezaron muchas veces digamos, el tema, toda esta influencia que ha tenido, por ejemplo, la Revolución Americana, británica, francesa. Luego entramos, digamos, a estos nuevos modelos de gobierno, una nueva perspectiva, más positivismo, algo así como un poder constituyente que establezca contrato social. O sea, hablamos ya de nuevas instituciones para regir un poco y organizar a la sociedad. Entonces, digamos que la revolución. Y luego tenemos el siglo XX y XXI, la libertad. La libertad, un concepto tan relativizado hoy en día que muchas veces no lo cuestionamos lo suficiente. ¿Por qué? Porque estamos influenciados por una ideología política que seguimos a mal, por una neurosis colectiva, un fanatismo, o porque pues lo utilizamos para justificar absolutamente todo, ¿no? Como si el ser humano solamente fuera el que hace lo que quiera, cuando quiera y como sea, ¿no? En lugar de ver al ser humano como esta entidad que tiene una psique, una espiritualidad, un cuerpo, que tiene que elegir el bien por el bien de todos y sobre todo para su propio bien, ¿no? Y no algo que lo esclavice. O sea, digamos que son este tipo de palabras talismán. Incluso yo a la de este tiempo le sumiría el tema de derecho o derecho humano. Creo yo que son Yo creo que diversidad. para este tiempo la Ajá, palabra que a muchos fascina es ajá. el progreso, porque ahora Progreso. para todo, para todo se dice, no es que tú eres contrario al progreso, no Uy, es que mira, en el país X, o sea, te hablan de que no hay que ser colonia ideológica de nadie y todo el tema, la decolonialidad, todo ese tipo de asuntos, pero siempre sí. están mirando lo que hacen los países antiguos colonialistas, ¿no? O sea, y ahora colonialistas ideológicos, ¿no? Porque de por allá, allende los mares, vienen estas cuestiones en realidad, y desde ahí se manejan en cierto modo. Así que te dicen, no, mira, que en Noruega o en Suecia o X Ujú. han como son un país tan avanzado, han legalizado esto, el otro y lo de ahí también. Pero nosotros no lo legalizamos porque pues se nota, pues somos un país No, tercermundista, exacto. nosotros no estamos yendo rumbo con el rumbo de los países que sí han alcanzado el progreso y que el Ujú. estado de bienestar de allá es una prueba. Y yo le digo, pero oye, ¿qué relación, nexo, qué nexo hay, qué relación causal hay entre que en esos países se haya legalizado el A, la B y la C con el progreso económico que ellos puedan haber tenido hace unas décadas y que de hecho ahora está decayendo, y justamente está decayendo por uno de los frutos del progreso en buena cuenta, que es el descenso de la Ujú. natalidad, y muchas veces ese descenso de la natalidad viene por los inimaginable número de abortos que hay y también Ujú. por todo, digamos, ese machaque en medios que hay hacia lo que yo eufemísticamente digo, opciones no reproductivas de vida, ¿no? Ya se Ujú. entiende a qué me estoy refiriendo. Ajá. Entonces, una mezcla de ese cóctel hace que ocurra lo que ocurre. Baja la natalidad, hay los típicos problemas de España y otros países que dicen, ya no hay quien pague la seguridad social porque no hay nuevas generaciones y todo eso. Entonces dicen, no, pero mira, esos países son tan evolucionados y por eso es que liberalizan todo esto de aquí. Y yo digo, sí, pero no has visto, por sus frutos los conocerás. ¿Cuál es a largo plazo o no tan largo plazo lo que les está trayendo el aceptar Ujú. toda esa marisma de cosas Ujú. que son en el fondo anómalas para la mayor parte de la historia humana, ¿no? Cuando sí la gente se guiaba medianamente por lo que intuía que era la verdad objetiva. Claro. De hecho, esto es fundamental porque, digamos, este tipo de palabras talismán, como no generan la crítica de la persona, digamos que entramos en una especie de indiferencia, ¿no? Bueno, si se trata de inclusividad, ya, pues déjalo pasar, ¿no? O sea, si se trata de progreso, está bien, ¿no? ¿Qué va a estar mal del progreso, ¿no? El ejercicio aquí es un poco matizar las palabras, matizar. Y el concepto de matizar, muy pocas personas lo manejan en el sentido siguiente que la estrategia es identificar la intencionalidad con la que te están diciendo esto. ¿Por qué me están diciendo esto? Y digamos que palabras talismán, por ejemplo, en la Agenda 2030, el documento como tal, estos compromisos, metas de desarrollo sostenible que tiene la ONU, que nacieron de los objetivos del milenio, son una máquina de palabras talismanes.
Porque vas a encontrar en una meta 2 veces la palabra inclusividad y 2 veces la palabra diversidad. Entonces la persona dice, bueno, claro, es que somos un mundo heterogéneo, somos tan diferentes, no tan diversos, y hay que ser tan inclusivos, pero es que se debe admitir todo. O sea, ¿cuáles son los límites de nuestra inclusividad? Nadie se plantea, eso es un sistema de preguntas y repreguntas, ¿no? Por ejemplo, si se trata de progreso, como bien habías mencionado, si la palabra es progreso, ¿qué pregunta puedo hacer yo para saber que es una palabra talismán? Yo tengo un par, de hecho, cuando justamente empecé un poco a investigar sobre la manipulación del lenguaje, me hice varias preguntas, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿la búsqueda de mejorar deja de ser una característica inherente al ser humano? O sea, por el simple hecho de que yo no apruebe tu falso concepto de progreso, ¿eso quiere decir que este deseo mío de que la sociedad mejore termina para mí? O sea, que yo no tengo esa necesidad. No, por ejemplo, es una buena pregunta. O sea, el que uno quiera que la sociedad mejore, digamos, es algo selectivo. Solamente le pertenece a aquellas personas con determinadas ideologías, pero después a quienes no pensamos así, no nos interesa en lo absoluto que la sociedad mejore. Eso es totalmente falso, primer punto, ¿no? O sea, es una buena pregunta. O si no, ¿qué entiendes por progreso? ¿A qué progreso te refieres? Y si te refieres, no sé, al progreso del aborto, el supuesto, el falso progreso que puede generar el aborto, entonces, ¿construimos una sociedad mejor terminando con el bienestar o la vida de otros? O sea, son preguntas que nadie hace y lo más probable es que si tú le dices al manipulador, de repente la chica a media pro aborto de tu salón, ella se va a quedar como... Es que no, o sea, pero es que no es un ser humano, van a salir de frente con eso, no estoy hablando de ningún ser humano, ¿no? Y empiezan Van ellas a a decir salir... van a decir que no, que eso no es un ser humano, y se ponen científicos todavía, porque te Claro, dicen, no, es exacto. un conjunto de De células, es un células. embrión, te emplean, para eso sí emplean su libro de biología recortado y de 4 páginas, pero para Claro. otras cosas te dicen que la biología no es determinante, sino la voluntad, el No, querer, el o sea, gusto, o lo que sea, ¿no? yo, Claro. yo utilizo el discurso que me beneficia en el momento que yo creo conveniente. Y esto me parece bastante interesante porque de hecho yo tengo un amigo, Sebastián, tiene una página también Provida, él es Provimed, es mexicano. Y él, ¿qué es lo que dice? Bueno, es que el estudiante de medicina que está a favor del aborto es el estudiante de medicina que no quiere leer, o sea, que no quiere estudiar en biología porque prefiere empezar a estudiar recién desde la semana 14. Si se va a saltear todo desde la concepción hasta la semana 14, como es flojo, solamente quiere leer a partir de la semana 14 porque le conviene, ¿no? Le conviene para el estudio, entre comillas, ¿no? Entonces, digamos, las personas, o sea, el progresismo es tan contradictorio, es tan vacío, o sea, está tan vacío de contenido filosófico, teórico, que fundamente su opinión, que es totalmente desmantelable. O sea, hay que entender esto. Si bien es cierto, uno puede, digamos, humanamente comprender las razones por las que una persona puede, digamos, tomar una postura relacionada con este tipo. O sea, uno puede llegar a entender, digamos, bueno, tú has hecho esto por esta experiencia particular, por este conocimiento personal que te pasó a ti y crees que absolutamente vas a encontrar la respuesta a esta razón que tú tienes en un colectivo ideológico que te utiliza nada más, ¿no? La idea esencial de todo este tipo es que es, por ejemplo, ¿y por qué digo que es contradictorio? Porque ¿qué dicen los pro-aborto? Un hombre no puede hablar sobre el aborto. Un hombre no puede hablar sobre el aborto, pero son las primeras que en su concepto de interseccionalidad incluyen como mujeres a hombres. Son las primeras. Dicen, no es que una mujer trans, o sea, un hombre que caricaturiza lo que significa ser mujer nada más para que de alguna forma físicamente se vea como mujer, puede ser mujer. Entonces hay que hablar de persona gestante. Pero cuando se trata de que un hombre dé su opinión sobre el aborto, no, es que eres hombre, no puedes hablar. Tú nunca vas a enfrentar los desafíos de un embarazo y jamás esto y jamás lo otro. Ahí recién, digamos, uno se da cuenta, digamos, de la contradicción de su discurso. Y hay un tema interesante que tú mencionaste, por ejemplo, este concepto de tercer mundo y primer mundo, muy Guerra Fría, ¿no? Muy, muy histórico, hasta histórico se ponen, es tan falso, porque me parece muy interesante el sentido de que, no, es que en el primer mundo son más felices porque la eutanasia es real, ¿no? Y, por ejemplo, Luisito Comunica, él subió un video de que creo que fue a Suiza, fue un país de este tipo, creo que fue Suiza. Y él en su mismo video estaba conversando con un amigo, me dijo, mira, él en su video dice, Suiza es el país donde más personas se suicidan.
Pero minutos más adelante, Suiza es el país que tiene la mayoría de personas felices. Entonces, como que es un poco contradictorio, porque ¿cómo vamos a hablar de un país feliz donde las personas son felices si hay una amplia mayoría que se suicida? Y lo ¿Cómo mismo es podemos? equiparable, por ejemplo, para la muy admirada, sobre todo para las nuevas generaciones, Corea del Sur, ¿no? Que lo presentan como el milagro económico, uno de los tigres de Asia, una cuestión increíble y todo el tema, pero es uno de los países que tiene más suicidios en el mundo. Lo mismo los países nórdicos, que como dije, siempre los presentan pues como el pináculo del progreso Ujú, económico y todo lo demás, donde hasta, no sé, lo más impensable es un derecho y el Estado te lo garantiza y te lo promueve. Y sin embargo, ujú. ahí también la gente, bueno, decide También a es veces acabar con su existencia porque pues, bueno, quizá no es eso lo que se ajuste más a los requerimientos íntimos de la especie humana, ¿no? hay múltiples factores por los que una persona toma la pésima decisión, ¿no?, de acabar de su vida y son realmente tristes, ¿no? Y creo que hay que generar sensibilidad con ello. eh, y una sensibilidad real, ¿no? No una sensibilidad progre, una verdadera sensibilidad con el contexto particular que vive esa persona. Porque siempre nos olvidamos de todo el contexto. O sea, es que la persona no solamente actúa porque tiene una libertad que lo maneja, hay un ambiente que influye en esa decisión. Lo mismo pasa en la discusión del aborto, lo mismo pasa en la discusión de la eutanasia, lo mismo pasa en la situación del suicidio. O sea, siempre va a existir un aspecto, un fundamento ambiental que influye esa decisión, ¿no? Y que muchas veces obliga a esa persona a, ¿no? Pero hay un punto también que quería, digamos, llegar con el tema del lenguaje de primer mundo y tercer mundo. Por ejemplo, yo estudio relaciones internacionales, aún me falta un poco, unos añitos para acabar, pero yo que estudio, digamos, la razón por la que los países tienen la posición que tienen en el tablero mundial hoy en día, me estás diciendo que su posición, digamos, como principal potencia o como hegemón en esta región se debe solamente porque legalizaron el aborto. Es ilógico. Porque para que Estados Unidos sea el primer país del mundo ha hecho, digamos, un trabajo geoestratégico multidisciplinario de varios elementos, militar, tecnológico, de espectáculos, educativo, o sea, ha armado todo, digamos, un andamiaje para poder tener la posición que tiene hoy en día. O sea, no es el simple hecho del aborto. Y lo que me da más, o sea, me da más risa es que la gente trata tan mal a Latinoamérica. O sea, yo la verdad que como latinoamericanos debemos un poco ya dejarnos de aceptar tanto desprecio por nuestra región, porque nuestra región, digamos, es históricamente un espacio geográfico que ha reconocido muchos tratados internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, si tenemos la Organización de los Estados Americanos, la OEA, también está dentro de Estados Unidos de la OEA, pero ¿acaso creen que Estados Unidos ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos? No la ha ratificado. Es un tratado internacional de derechos humanos que, oh sorpresa, un país de primer mundo no ha ratificado. ¿Y por qué creen que no ha ratificado? Porque no quieren supeditarse, digamos, al factor consultativo de la Corte y a toda la influencia que esto puede tener dentro de sí mismo. Y claro, eso es respetable bajo un término, bueno, digamos, eso puede ser visible por un aspecto, ¿no?, de soberanía y libre autodeterminación, ¿no? Pero incluso esos ejemplos que ellos toman para decir, bueno, es que existen más derechos humanos, falsos derechos humanos en un país que otro y eso resulta finalmente su progreso, su desarrollo, su crecimiento, eso es totalmente falso. Y se van a dar cuenta que la mayoría de tratados internacionales, esos países del primer mundo no los tienen. No los tienen. Estados Unidos es uno de ellos. O sea, digamos, siguen cayendo en esta mentira. Y qué feo cuento, la verdad, que aceptan, ¿no? Pero sí. Sí, justamente también dentro de lo que hablábamos hace un rato del tema del progreso, una de las mentiras que se han tejido en torno a este término Uh es -huh. el crear en la gente esa sensación de que debemos buscar siempre el cambio independientemente de a lo que éste conduzca, ¿no? Como que hay ahora que hablamos también de fobias, ¿no? Una fobia Ah, hacia el pasado, ¿no? Por ejemplo, lo típico en redes, uno comparte una foto histórica, no sé, de una familia antigua, con muchos hijos, hombre y mujer casados
para toda la vida, ¿no? Algo así, que vivían tranquilos y Ujú. nunca falta el o la que pone el típico comentario de, pero es que tú no sabes la opresión que se vivían en esos tiempos, quizá tuvieron 7 hijos porque él la obligó, quizá ella está posando en esa foto porque el varón era un macho patriarcal que la obligó y mira cómo la abraza, eso demuestra, porque hasta se ponen en este caso psicólogos, se ponen, ¿no? Sí. Eso denota pues una cuestión de superioridad de él hacia ella, porque está muy erguido, y que te critican hasta que el hombre en la foto use barba, no sé, todo. Y, Sí, sí, y todo. supuestamente dicen no, que si no hubo quejas es porque en ese tiempo la religión imperante, que siempre es el cristianismo, porque nunca hablan del Islam, para no ser islamofóbicos, ¿no? Sí. Entonces, era el cristianismo opresor que hacía que las mujeres crean que así como María cayó, también ellas caen y te sacan toda una chachara. Y uno dice, porque yo lo he visto en redes sociales, ¿no? Que muchas veces son medianamente un espejo de lo que ocurre, pero tan Ujú. solo se compartió una foto antigua que pudo haber sido la de tu abuelo, la de tu abuela, la de no sé, La de y cualquier ahora familia. Ujú. exacto, y todo, a todo le echan contenido ideológico y en todo tratan de buscar la discordia, ¿no? En todo tratan de buscar el oprimido y el opresor. Y Ajá, realmente llega a ser cansino y hasta enfermizo, pero ocurre. claro. Hay esta necesidad por parte de ellos de generar conocimiento en la dicotomía, ¿no? En los binarismos. O sea, digamos, para el binarismo es lo que sostiene, o sea, si no existiera en sus teorías esta situación de binarismo de un oprimido y un opresor, prácticamente no tendría sustento nada de lo que hacen. O sea, en el siguiente sentido, pudimos ya haber alcanzado nosotros la igualdad ante la ley. Podemos tener ya incluso hoy en día sistemas de protección de derechos humanos que aseguran, que deben asegurar los derechos humanos para todos los seres humanos, pero para ellos no es suficiente, porque tienen una necesidad de autoafirmación, muchas veces narcisista, ¿no? De querer ser agradecidos, ¿no? En redes sociales, de querer figurar, de querer llevar un discurso mediático, de querer estar en un plan, ¿no? De hacerse hasta los revisionistas históricos, ¿no? Entre otras cosas, con el afán de, digamos, recibir esa crisis, esa necesidad de identificarse porque rechazan, digamos, ese sentimiento de identificación natural que deben tener con su familia. Y esto de hecho lo estaba conversando con Nazarena, digamos, el detrás de cámaras del podcast como tal, porque ella me decía, mira, es que pasa que las personas que son progresistas, toda esta gente que cree en los colectivos, que empieza a hacer un activismo, que empieza a subir tweets, ya haciendo a veces como un poco de troll, o sea, que ya empieza a hacer todas estas cosas, en realidad no, o sea, buscan identificarse con un colectivo porque no se han identificado primero con su familia, porque han rechazado primero el concepto real de la familia y porque buscan suplantar eso con cualquier colectivo que les dé ese valor personal que ellos creen que no tienen y que creen y que por eso, y es lo peor de todo es que ese tipo de grupos no quieren personas libres, digamos, quieren personas supeditadas a su discurso manipulador de que siempre tienen que estar viviendo en una condición de víctima. Y que es más, que van a formar ni siquiera su identidad por los valores que ese colectivo puede tener, sino que ellos definen la identidad del colectivo proyectando lo que no son en el resto. Por ejemplo, nosotros somos esto, ellos son esto. O sea, nosotros somos lo bueno, ellos son lo malo. Nosotros somos lo bueno porque ellos no hacen esto, porque ellos les falta lo otro, porque ellos no han incluido esto, porque ellos, nunca es algo de ellos, ¿verdad? O sea, nunca es algo que nace de ellos verdaderamente, siempre es la proyección del grupo contrario que no piensa como ellos, ¿no? Entonces, digamos, son personas que lamentablemente buscan esa afirmación que necesitan de su propia identidad en un colectivo. Y eso
y un colectivo que nada más se encarga de hacer lobby, nada más se encarga de hacer presión social, nada más se encarga de encontrar un grupo, un electorado, algo que luego puedan utilizar políticamente para, digamos, hacer toda la sociedad y crear la sociedad, construir la sociedad que ellos quieren, pero nunca es algo que verdaderamente le importe a la persona. Si al movimiento, por ejemplo, transexual le importara el ser humano y no el activismo, se daría cuenta, por ejemplo, que el 85% de las personas en Estados Unidos que se han hecho una operación, una transición, digamos, ¿no? De género, ¿no? Y han cambiado, digamos, este aspecto básico de su realidad biológica, quiere hacer la de transición. Y Se este olvidan dato, de... por ejemplo, que quizá eso es lo que Ajá, pasa es que, digamos, que la gente progresista aplica mucho aquello de un estudio dice, estudios confiables afirman, ¿no? Y con claro. eso te meten un floro porque te dicen que la tal cosa, o ellos crean sus propios grupos, que entre ellos se encuestan, entre ellos se premian y entre ellos sacan maravillosos estudios Ujú. plagados de un montón de cosas intragables que ya para no leerla dices, ya, ok, tienes tu estudio. Bueno, ¿no? Ajá. Entonces, se me vienen muchos nombres a la cabeza tan solo en el caso peruano. Sí, de Pero hecho, bueno, antes... quizá a los que no son, los que no Ujú, somos progres, lo que nos claro. falta es tener también grupos así que hagan sus propios estudios. Pero, por ejemplo, yo mismo no sabría, o sea, si ahí me dicen, ¿hay algún estudio que pruebe aquello de que el 85% de las personas que hacen su transición Ajá. desean detransicionar? Yo no sabría cómo responder. Quizá tú sí sabes el dato o tienes algo más al Sí, respecto. justo eso quería clarificar porque no sabía si era el 85 o el 90 y justo yo tengo un post en mi Instagram porque en junio aproveché de hablar sobre el tema de la ideología de género es el estudio realizado en el Departamento de Psiquiatría de Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio. De hecho, es del 90% de los pacientes transexuales que se realizaron una cirugía de reasignación de sexo tenía al menos una psicopatología que la operación no alivió. Primer punto. Luego hay otro estudio que pues lo hizo justamente un libro que recopiló las historias de varias personas que pasaron por este mismo proceso. Lo hizo Walter Heyer y él reúne más de 100 testimonios de personas transexuales que buscan la detransición. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? En ese 90% que tiene una psicopatología que no pudo aliviar con su transición, ¿qué quiere decir? Que muchas veces la transición, la reasignación de sexo no es la respuesta a los problemas reales que sufre la persona. Pero eso no dice el activismo, porque al activismo solamente le importa hacer lobby. Al activismo solamente le importa generalizar de que una persona puede encontrar un tipo de salvación o un tipo de alivio negando la realidad biológica que tiene y sobre todo, digamos, separando ese aspecto cultural y esa realidad biológica y cultural que unifican la identidad del ser humano. Y más aún, desconocen y no admiten esos ejemplos que mencionó Walter Heyer en su libro de más de 100 testimonios de personas que quieren de transicionar. O sea, que verdaderamente se arrepienten de haber tomado esta decisión. El ser humano no importa, importa mi ideología, importa el lobby, importa, o sea, me contento, estoy en una zona de confort entre comillas, que no me impide ver al ser humano como ser humano valioso, que necesita que se le reivindique un valor, que necesita un sentido de vida, que necesita una identidad, no me importa, lo divido en 1000 partes, me aprovecho de la parte que más me importa, que más me interesa, ya sea la raza, la etnia, la orientación sexual, digamos, no sé, la conducta sexual, lo que sea, yo me aprovecho de esta división de todo lo que es el ser humano para yo hacer política y los utilizo como casos políticos y armo un discurso político de eslogans y meto palabras talismán e incluyo a jóvenes, a niñas, adolescentes para que sigan creyendo lo mismo, ¿no? Entonces, verdaderamente esto es un aspecto que tenemos todos que considerar porque el ser humano ya no importa, o sea, el ser humano fue eliminado de la discusión. Fue totalmente eliminado, digamos, la meritocracia, el esfuerzo personal, todas estas cosas que son fundamentales y que nacen de la naturaleza humana, las diferencias inherentes que somos, porque, por ejemplo, no somos iguales, ninguno es igual al otro, de hecho, tenemos capacidades diferentes. Primero que nada, hombres y mujeres somos distintos, eso es la verdad, somos diferentes. Y dentro de los grupos de hombres y mujeres tenemos talentos distintos, capacidades distintas, hemos desarrollado alguna que otra actividad diferente al otro. Es normal que exista una desigualdad entre todos.
todos. No es un tema aquí que se trata de una igualdad totalitaria o este discurso de que no, pues todos somos iguales y todos tenemos que entrar a lo mismo y todos tenemos que ser inclusivos y todos y tienen que a mí favorecerme porque yo tengo esta condición o yo soy así o yo soy esa. No, así no funciona lamentablemente el mundo. Pero digamos que la manipulación del lenguaje hace eso, ¿no? Y eso es algo que debemos tomar mucho en consideración, porque solamente cuando nos damos cuenta de la realidad que vive el ser humano en su complejidad, nos vamos a dar cuenta de los problemas que hay que resolver. Y entonces es una cosa, y esto es distinto. Una cosa es ser activista y otra cosa es ser político. Un activista, influido por la ideología, solamente va a dar una opinión. Y va a hacer su descargo en Twitter, y va a hacer su descargo en Instagram, y de seguro en Facebook se va a mechar con un montón de personas. Pero el que hace política no solamente tiene una opinión sobre ese problema social, sino que presenta una solución. ¿Qué miedo dan esos políticos que solamente utilizan ideología? Porque la solución que van a poner no va en lo absoluto a arreglar nada. O sea, si un político verdaderamente le importara a la mujer, de las tantas feministas políticas que existen en nuestro país, se darían cuenta que en estudios realizados en otros países en la región, y de hecho compartimos algunos aspectos culturales en la región, por ejemplo, el Arcoch en Chile hizo un estudio donde el 44.4% de las mujeres aporta por presión de la familia o de la pareja. Entonces estamos hablando aquí de que tenemos que trabajar una educación con enfoque de familia. Tenemos que trabajar una educación que crezca en valores, menos en ideología, en principios de responsabilidad, del ejercicio de la libertad con responsabilidad, del diálogo con los padres, de la consideración de la vida humana, de la protección de la mujer en un contexto de vulnerabilidad. Hay tantas cosas que hacer, pero lamentablemente esta gente, digamos, estos políticos, activistas que no son políticos, plantean soluciones ideológicas, reduccionistas, simplistas a una realidad compleja y no resuelven nada. Y seguimos descartando a seres humanos por eso, ¿no? Entonces digamos que es algo que no debemos olvidarnos, ¿no? De ese aspecto mismo. Uh-huh. Sí, ahora que has mencionado a los distintos grupos etarios, algo que a mí me resulta también, ya es quizá lo más perverso creo que he podido observar en cuanto a manipulación ideológica, en este caso queriendo llegar ya a las capas más jóvenes de la población, es cuando, por ejemplo, antes yo recuerdo cuando era niño, que tampoco ha sido hace 50 años, sino estamos hablando de los 90, y hasta los 2000, cuando era adolescente, pues se hablaba del Día del Niño, ¿no? Y después empezaron a hablar del Día del Niño y de la Niña. Y posteriormente, para más INRI, sacaron una fecha aparte del ya Día del Niño y de la Niña como día solamente de la niña. ¿Y por qué hacían eso? Porque te lo endulzaban, ¿no? Porque igual suena fuerte, pero te metían la idea que ya desde niños son opresores, porque son socializados para ser machos patriarcales, etcétera, 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 siguiendo los estereotipos de género, de sus papás machistas y todo el tema, ¿no? O sea, e incluso hay ONGs, generalmente pues viniendo de estos países que supuestamente, si los progres fueran consecuentes con lo que afirman, no deberíamos seguirlos en absoluto porque están haciendo colonialismo ahora desde el punto de vista ideológico, pero no les importa. Desde ahí vienen también estas ONGs que dicen, no, nosotros solamente apoyamos a niñas o a adolescentes mujeres, no a varones. ¿Por qué? ¿Acaso los niños no tienen necesidades? ¿Acaso no hay violencia hacia los niños varones? Cuando justamente la mayor cantidad de violencia que existe hacia niños y también hacia niñas, por supuesto, viene de parte de aquella persona que los cuida más tiempo, que usualmente es una mujer, usualmente es la madre. Pero eso no lo quieren decir porque qué feo suena decir que las mujeres también pueden violentar, ¿no? Entonces hay una serie de datos que se encubren, que se minimizan, que no, o que si lo agredió fue seguramente porque estaba muy estresada, porque el marido la oprimía, y mira, hay casos muy, muy cercanos que yo conozco y yo puedo dar fe de que efectivamente sí existe maltrato hacia niños, y siempre lo ha habido, y generalmente no es que solo lo haga el padre, también la madre, pero bueno, se nos quiere pintar una realidad en blanco y negro, ¿no? O sea, como que varón, incluso desde niño, ya opresor, mujer, incluso desde niña, ya oprimida, ¿no? Entonces tenemos que operar bajo esa cuestión que no resiste el más mínimo análisis
y porque solamente está, digamos, con pilares ideológicos, más no en la realidad de las cosas y los datos. Sí, definitivamente. Esto es todo un problema porque, a ver, en primer lugar, la violencia en general se repudia. O sea, no hay violencia que pueda ser admitida bajo ningún concepto. Haga quien lo haga, sea el activista que lo haga, de la causa que lo haga, incluso si fuera de la misma causa pro vida y ha habido un acto de violencia, yo lo denuncio, porque la violencia no se puede admitir. Porque sería automáticamente socavar y sabotear el discurso que defendemos, sobre todo las personas que somos pro vida y de repente defendemos, ¿no? esta opinión de que ningún ser humano debe ser vulnerado. Pero ahora, vamos a lo siguiente, por ejemplo, el caso más reciente, que es un caso realmente terrible, el caso de Lucio en Argentina. Ya creo que varias personas lo hemos escuchado y si no lo han escuchado puedo, digamos, hacer como que una pequeña, digamos, resumen de una síntesis de lo que pasó con Lucio. Bueno, Lucio era este pequeño que obviamente estaba bajo la custodia de su mamá. Su mamá era feminista, activista pro aborto y lesbiana. O sea, digamos que era todo el paquete completo de progresismo y vivía con su pareja y tenía la custodia del niño. Resulta que Lucio fue asesinado por su mamá y su pareja en Argentina. Y las autopsias muestran más que el simple hecho de que lo han golpeado, que lo han maltratado, que prácticamente, o sea, le han hecho pasar al niño pues de las peores escenas posibles que ningún niño debería recibir, la verdad, sino también hay muestras de abuso sexual. Entonces, aquí hay un tema. Y esto es fundamental. El concepto de que solamente la violencia viene de un lado es totalmente falso. Y se debe, y de hecho esto lo explica, este tema, este fenómeno de la proyección, lo explica Jessa Crispin en su libro ¿Por qué no soy feminista? Un manifiesto feminista. Ella lo que dice, bueno, ella es feminista, obviamente, ¿no? Y ella ha escrito este libro con el objetivo de re-radicalizar el feminismo, porque supuestamente el feminismo ha perdido campo porque no está bien fundamentado, porque hay pocas mujeres que se identifican con el feminismo actual porque el feminismo supuestamente ha perdido todo su objetivo, ¿no? Según ella, cuando en realidad no hay razones para ser feminista hoy en día desde mi punto de vista, pero para ella es importante no re-radicalizar el feminismo. Y ella dice, bueno, se debe a que este fenómeno de proyección hace automáticamente a la mujer impune de cualquier cosa. Como si la mujer no pudiera exasperarse, como si la mujer no pudiera ser violenta, como si la mujer no pudiera hacer esto, no pudiera hacer lo otro, o no tuviera la capacidad de también ser violenta. Y a mí me pareció re sorprendente que una feminista tenga la capacidad de decirle eso al movimiento del que forma parte. Porque eso es totalmente cierto. Cuando nosotros hacemos este tema de antagonizar dos grupos, de que los hombres siempre van a asumir esto y nosotras no, nosotras somos perfectas, supuestamente, entonces nosotras quitamos de nuestra idea la capacidad de darnos cuenta que nosotros también somos falibles, que el hombre no lo hace necesariamente todo, ¿no? Entonces, esto es fundamental de considerar porque también es propio de la manipulación del lenguaje, es propio del crearte una realidad alterna en el que absolutamente yo no hago daño a nadie. Yo no hago esto a nada. Y sobre todo con el tema del niño, niña, lo que sucede con esto y es que en Estados Unidos, por ejemplo, sucede un fenómeno. Lo que dice Jessa Crispin, y esto si Jessa Crispin lo defiende, yo me pongo totalmente a esto, ella dice, bueno, es que a los niños hay que enseñarles cuáles son su posición en la sociedad. Y es por eso que es importante que ellos conozcan que siempre van a vivir en esta permanente situación de opresión y oprimido. Y es por eso que existe, por ejemplo, la teoría crítica racial, ¿no? A los niños desde pequeños les hacen conocer, les hacen ver a través de los ojos, del color de piel, cuál es su posición en la sociedad. Soy blanco, soy opresor. Soy negro, soy oprimido. Entonces, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué se tiene que perpetuar este tipo de mentalidad victimista en los niños y en las niñas? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque cuando ellos crezcan, y cuando ellos se desarrollen y gracias a su esfuerzo personal logren un puesto de poder, ellos tienen que ser elementos para subvertir este sistema de opresión. Entonces, si ellos llegan al poder y no siguen recordando esta mentalidad, lo más probable es que se adhieran al sistema porque tienen una posición, tienen dinero, tienen comodidades, entonces se van a olvidar de la causa real, del colectivo nuevamente. Nada es individual, todo es el colectivo. Y este comportamiento, en realidad,
merma bastante el autoconcepto que los propios niños puedan tener de sí mismos. O sea, yo no voy a lograr nada porque soy mujer, supuestamente, cuando eso es totalmente falso. O sea, tú no vas a lograr nada porque eres negro, tú no vas a lograr nada porque pues eres, no sé, homosexual. O sea, son aspectos íntimos de la persona humana que no le incumbe a ningún colectivo apropiarse para hacer política de mí. Eso es lo que tienen que entender las personas, creo yo. No tengo que yo ser el objeto de mi intimidad, no tiene que ser el objetivo político para que me hagan ver como víctima todo el tiempo. Yo me rehúso a ver como víctima, porque el que me hagan ver como víctima automáticamente me hace inmóvil. Yo no puedo estudiar, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro. Si yo de repente llego a una posición en la empresa, debo sentirme mal por un logro que he trabajado tanto tiempo de mi vida. Este tema de crecer personalmente, esta satisfacción que uno siente cuando finalmente logra una posición de trabajo importante, que ha estado trabajando tanto tiempo y que ha identificado su vocación en ella, eso está mal. Y eso no podemos admitir tampoco. Y eso también pasa a través del lenguaje, ¿no? Pasa a través no solamente del lenguaje, sino que hacen ver, bueno, es que esta realidad biológica ha sido diseñada para hacerte a ti la víctima. Ha sido aprovechada esta realidad biológica para que tú seas la víctima. O sea, este tipo de mentalidad es tan peligrosa, es tan riesgosa, tanto tenemos que prestar atención. Y de hecho, quiero señalarlo de repente, claro, por ejemplo, digamos que el recurso que normalmente se asociaría, ¿no? Es un recurso que también se utilizó en la Alemania nazi, que es este mensaje al servicio de la mentira, la obnubilación y la violencia. ¿Qué quiere decir? Que es un mensaje en el que siempre todo lo que nos rodea va a ser objeto de violencia. Hasta lo que puede ser justo y que tú te merezcas puede ser un objeto de violencia. Y puede ser también un objeto de violencia para un negro contra su colectivo, Black Lives Matter, contra su colectivo / comunidad afroamericana, como lo quieren poner. Para la mujer va a ser, no representas a la mujer, o si eres mujer y eres política, tienes que ser automáticamente feminista, y o sea, no solamente vas a ser feminista si eres política de izquierda, o si sigues esta corriente, o si sigues esta agenda particular. O sea, digamos que existe una manipulación tal, una operación tal. Y me acuerdo que dice Kemplerer, él es un filólogo que analizó el lenguaje durante el Tercer Reich, no específicamente, y él dice, los nazis, ¿no? Utilizaron las palabras, los nazis hicieron con las palabras lo que hicieron con los judíos en los campos de concentración. Esta acusación es fuerte porque él dice, no solo, o sea, las palabras, él lo dice, como me acuerdo ahorita la traducción real, pero dice, las palabras, al igual que los hombres tras las rejas, perdieron todo rastro de dignidad y de capacidad creativa. Las palabras fueron robadas, las palabras fueron utilizadas para no solamente de forma coercitiva aislar a las personas y generar una insensibilidad en ellos frente a la situación que vivían los judíos, sino también para deshumanizar a los judíos y llevar este tipo de planes macabros, malintencionados. Y eso es lo mismo que quieren hacer hoy en día. No solamente a las palabras les quitan la dignidad, sino que nos viven quitando la dignidad a los seres humanos constantemente, viven socavando nuestra dignidad, nuestra autoestima, nuestro autoconcepto, nuestra autenticidad, solamente por objetivos políticos. Y eso es algo que no debemos admitir, ¿no? Y nunca deberíamos permitir. Y creo que es más como una invitación para empezar a trabajar en contra de eso, ¿no? Y hacerlo, básicamente. Melissa, y además de las palabras talismán, de los eslogans, ¿hay algún otro tipo o alguna otra clasificación, digamos, de palabras que también se utilizan para manipular? ¿Hay algún otro? Sí, de hecho me olvidé mencionarlo y es el eufemismo. El eufemismo es clásico, la verdad. Y me olvidé de mencionarlo porque como estábamos resolviendo tantas problemáticas sociales que surgen en la discusión misma. Eufemismo clásico y cruel, desgraciadamente, es Clásico. la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Para no decir, bueno, lo que todos sabemos que es un aborto, ¿no? Ajá. De hecho, este tema de los eufemismos, la IPPF sabe que tienen que usarlos. O sea, sabe que los necesita, porque sin eso no le vende a las demás personas que el aborto debe ser algo que debe estar admitido. O sea, sin eso no hay justificación, no tendría cómo. Sucede, por ejemplo,
¿Qué es lo que es un eufemismo primero para las personas que nos escuchan y que de repente digamos, se encuentran con todos estos conceptos de los que hablamos? Los eufemismos normalmente se utilizan por el manipulador para evitar que su grupo de interés vea la realidad. No es el uso de una palabra adulterada, claramente, o sea, le manipulamos todo el significado real para considerarla como un sinónimo de otra palabra, ¿no? Para relacionarla con otra palabra. Y existen diferentes tipos de eufemismos, ¿no? Y como bien habías mencionado, la interrupción voluntaria del embarazo es algo clásico que se utiliza, porque interrupción lo quieren hacer sinónimo de terminación, y todos entendemos que la interrupción, en el contexto coloquial en el que se suele utilizar, normalmente es como que una pausa, continuamos, ¿no? O sea, así. Y en la terminación es el final total, o sea, de la realización de la acción como tal y del mismo proceso. Se termina un proceso, se acabó, no va a continuar, no va a haber un reinicio de actividades, ¿no? Y eso es lo que no funciona en un aborto. En un aborto se termina el embarazo y por lo tanto se termina con la vida de un individuo de la especie humana. Y no se interrumpe porque nunca no va a haber un reinicio, una continuación de esa etapa, de ese proceso gestacional. No va a existir. Por otro lado, la IPPF Digamos tiene que, dos. disculpa que te interrumpa, empalmando con este tema de la interrupción voluntaria del embarazo, está también el otro término de producto del embarazo, ¿no? O sea, en lugar de decir que el único producto que puede tener un embarazo es evidentemente una nueva vida, Exacto. pero De hecho, ese se utiliza, el término producto del embarazo sí se utiliza en el ambiente médico, pero existe un problema con esto, porque cuando uno, digamos, o sea, yo entiendo que los médicos de repente en su jerga profesional utilicen el término de producto como parte, ¿no? Digamos, de esta herramienta como para agilizar procesos, ya sabes, el tema documentario, ¿no? Mira, nació a tal hora, tal fecha, este es el producto mide tanto, tanto, bueno, yo entiendo que la jerga profesional se diga, pero eso no funciona de la misma manera cuando hablamos en la parte coloquial, en la opinión pública. El producto lo van a asociar con una cosa. Cuando entran a un supermercado, yo me imagino que yo trato de generalizar ahora, pero digo, cualquier persona que escucha la palabra producto se va a imaginar que está en un supermercado comprando cosas. No sé, un saco de arroz, una escoba, o sea, se va a imaginar ese tipo de cosas. Bueno, productos, bueno, ya producto puede ser un resultado de algo, el producto también puede ser al final la cosa final que estoy recibiendo después de que pedí algo, o sea, digamos que hay muchas acepciones de tomar la palabra producto, pero no, o sea, se quiere utilizar la palabra producto para ya no utilizar la palabra coloquial de bebé, ¿no? O de niño por nacer, no quieren decir esto, para porque se está. deshumanizar Ajá, directamente. para deshumanizar sistemáticamente, ¿no? Ese tema de separar de cualquier aspecto de pertenencia a la especie humana a ese individuo. Se quiere separar y lo más posible es llamarlo por cualquier término científico que no se entiende, digamos, coloquialmente, para así ya quitarlo, ¿no? Del mapa. Me pasa bastante que, por ejemplo, cuando he debatido de repente con alguna compañera pro aborto o una muchacha, ¿no? Que se enoja por mi opinión en redes sociales o así, me dicen, es que no es un ser humano, es un feto. Yo digo, ¿pero de qué especie es? Es un feto de la especie humana. O sea, el que tú digas que es embrión o feto no le quita el hecho de que sea de la especie humana, solamente estás nombrando una etapa gestacional, no tiene Claro, sentido. porque nadie, digamos que si es que lo que hubiera es como en ese programa de Nat Geo que había hace tiempo de desde el vientre o en el vientre materno, creo que se llamaba, o sea, ahí se veía cómo se gestaba un elefante, cómo se gestaba un delfín, un gato, en fin. Creo que nadie tendría problema en esos casos de decir es un feto de gato, es un feto de elefante. Pero cuando es el ser humano, como se busca eliminar eso por un supuesto derecho, entonces, no, mejor le quitamos la carga y solo decimos la primera parte. Y todos sabemos que una media verdad equivale a una mentira, y es lo que ocurre, ¿no? Simplemente te dicen, es un feto, ya como mucho hasta Claro, eso llega. mucho. Y es lamentable porque no solamente pasa así, hay múltiples eufemismos que se utilizan. De repente los que más se suelen encontrar, digamos, son en la discusión del aborto, ¿no? Como tal. Pero así como ese, hay muchísimos más, ¿no? El tema, el aborto terapéutico, ¿no? O sea, cómo hablar de un aspecto de brindar salud, una terapia acabando con la vida de un tercero. Ese también es un eufemismo, pero a nivel médico se utiliza. Entonces, digamos que no se ha cuestionado mucho el mismo término de aborto terapéutico
tóxico, que es un eufemismo en sí mismo, ¿no? Y así hay varios otro tipo de ejemplos, pero la idea con la que nos tenemos que quedar es que voy a diluir el verdadero significado de una palabra para hacerla sinónimo de una realidad negativa, para que sea, o sea, lo que hace el manipulador es dosificarte lo dura que es la realidad. Quiere dosificarte lo terrible que es la realidad, para que no la veas, o sea, para que la entiendas hasta cierto punto, pero que no la veas en su totalidad. Porque como dicen, o sea, ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, como tú no ves la realidad totalmente, o sea, no eres capaz de darte cuenta y de por ti mismo saber eso está mal. Y eso que estoy a punto de aceptar o de aprobar o de estar a favor está verdaderamente mal, ¿no? Entonces, digamos que sí, o sea, es otro de los recursos que se podrían utilizar, ¿no? Y sí, también hay que estar atentos a ellos. Ujú. Y Melissa, bueno, ya quizá para ir cerrando, Ujú, ¿cómo, digamos, cómo son tomadas en tu entorno, ujú, sobre todo teniendo en cuenta que estás pues a medio camino de finalizar tu carrera, tu profesión? ujú. ¿Cómo ya has dejado entrever algo al decir que has tenido pues eh, debates o discusiones con personas que defienden las posturas contrarias? Pero en general, ¿cómo es tomado todas estas ideas que tú tienes que son contra el progresismo en los entornos en los cuales tú te mueves? Hay múltiples reacciones, voy a ser sincera. Cuando yo, como les comenté al inicio, ¿no? Yo de siempre en el colegio, digamos, he simpatizado con muchas de las, o sea, siempre he mantenido una misma mentalidad, ¿no? Digamos que siempre ha sido constante. Nunca ha habido un momento en el que he dicho, bueno, esto puede que sea visto de esta forma diferente, ¿no? Nunca, digamos, que he dado mi brazo a torcer y en el colegio yo lo manifestaba recurrentemente. Lo que me dio sorpresa es que, por ejemplo, yo siempre me hago esta pregunta, ¿por qué esas personas que ya me conocen de tiempo y que no piensan como yo, pero saben de tiempo que soy pro vida, que defiendo la familia, que defiendo estos principios y valores específicos de la sociedad desde hace mucho tiempo y que valoro mucho y que protejo porque son buenos y no merecen ser destruidos, ¿por qué se sorprenden ahora? ¿Por qué se incomodan tanto ahora que solamente lo digo en redes sociales? O sea, que nada más estoy siendo coherente con lo que siempre he pensado. ¿No? Y me ha pasado porque sí me ha alejado de bastantes compañeros, no voy a negar esa parte de la realidad. Sí no voy a decir perdido porque yo no tengo ningún inconveniente con ellos, de repente ellos sí tienen algún inconveniente conmigo por mis ideas, ¿no? Pero sí ha habido momentos en los que he tenido que afrontar ese tipo de situaciones, ¿no? Donde ya subían una foto mala mía en Facebook, burlándose de mi opinión, burlándose de que critico el feminismo, de repente una que otra vez insultándome por pensar de esta forma. O sea, la gente con sus inmadureces, ¿no? Particulares de la edad y todo, ya llegará el momento en el que maduran y se pueda tener una discusión correcta con ellos. Pero el asunto aquí viene en lo siguiente, ¿no? Y esta frase siempre me la repito constantemente y es una frase que el otro día reflexionando un poco en todos los cambios que ha significado para mí en las relaciones interpersonales, es decir, mi opinión es, la causa de la que defiendo es mucho más grande e importante que los insultos y agresiones que recibo. O sea, lo que yo estoy haciendo es mucho más grande de todo el malestar que puede significar lo que sea que me digan en redes sociales. Lo que yo estoy intentando hacer ahorita implica una trascendencia para la misma sociedad que no solamente estoy comprometida yo, sino que también conozco otras personas que les motiva lo mismo que yo y han encontrado mucha vocación en lo que están haciendo gracias a esto y pues que a ellos mismos también les ha pasado como a cualquier otra persona y que es cierto, o sea, la implicancia que tiene el ayudar, el saber, el construir una sociedad para que las futuras generaciones verdaderamente crezcan libres en opinión y responsables sobre todo en esto y puedan dar todas estas ideas y defender lo que está bien. O sea, la trascendencia de lo que estamos haciendo es mucho más grande que, no sé, que te funden en Twitter, por ejemplo, ¿no? O que te traten mal de repente tus compañeros con los que solías salir. Y hay que tomarlo también por otra forma, ¿no? O sea, es un buen filtro para saber cuáles son esas amistades que valen la pena. Porque obviamente una amistad trasciende las opiniones políticas. Me he encontrado con compañeros de la universidad que me dicen, oye, veo lo que haces en redes sociales. Y si bien es cierto, no pensamos igual en todo, pero me alegra tanto que tengas tanta motivación para levantarte todos los días,
hacer tus posts, subir tus posts, hacer un live de la nada hablando sobre algo que prácticamente nadie hablaría ahora porque estamos ocupados con la universidad. En serio, estoy muy sorprendida por eso. O sea, me lo dicen así. Entonces yo digo, qué bueno que sea así y qué bueno que te prestes de repente para hablarlo en algún momento. Y me ha pasado que en trabajos grupales, así en el momento de break, yo me río con mis compañeros que son progres, obviamente. Y yo me río con ellos, comparto con ellos, no tengo nada en contra de ellos. O sea, igual, no tengo por qué tocar la opinión política en ese momento, pero cuando ellos me preguntan, yo voy a defender esto, o sea, no va a cambiar mi opinión porque tú lo digas, ¿no? U otras personas se me han acercado y me dicen, Mel, qué bueno que digas esto, porque yo pienso como tú, pero no sabía que yo tenía la capacidad de hacerlo de forma asertiva y que mis otros compañeros me escuchen. O que me digan de repente, Mel, este post que hiciste me ayudó para debatir este argumento que yo no sabía cómo debatir. O Mel, cambié mi opinión por esto que tú hiciste, por este post que tú hiciste. O hasta me ha permitido encontrarme con historias cercanas a mi familia de mujeres que han tenido que pasar solas por un aborto porque lamentablemente fueron todos indiferentes a su situación de vulnerabilidad. Y me ayudó a mucho encontrarme con lo real y difícil que es lo que se vive, ¿no? Entonces yo digo, hay que siempre ver a las cosas como algo muchísimo más grande. El ayudar al ser humano a reivindicar su dignidad es muy grande, es una labor que no todos se compran, es una labor que no todos hacen. Y por esa misma razón hay que sentirnos contentos de lo que hacemos y de generar esos espacios para conversar de eso. Y por otro lado, yo tengo una sobrina de 8 meses y yo la veo y yo la acompaño obviamente a mi cuñada durante todo su proceso gestacional, ¿no? Desde el primer momento que nos contaron. Y obviamente es muy tierno para mí verla ahora crecer y no saben la preocupación que a veces me viene a la cabeza cuando me pongo a pensar el mundo que le va a tocar a ella va a ser muchísimo más duro de lo que yo tengo ahorita, de lo que yo estoy viviendo ahorita. Si yo puedo hacer algo para que no solo ella, sino los hijos de cualquier otra persona puedan vivir en un mundo donde ellos puedan crecer con principios adecuados, donde no se los instrumentalice, donde no se, por ejemplo, ella siendo tan chiquita, o sea, es una bebé, pues, o sea, ni habla la nena, pero, o sea, yo la miro y digo, fácilmente se puede legitimar el infanticidio, pueden matar a niños tan pequeños como tú por un simple hecho de un falso derecho o un falso concepto o una mentira bien contada. O sea, y no puedo admitir eso es imposible y eso creo que es un compromiso que todos debemos comenzar a asumir, ¿no? Y invitar a generar estos espacios. La batalla cultural, no necesitas empezar a hacer un activismo en redes sociales para hacer la batalla cultural. La batalla cultural comienza cuando tú te sientas con tu familia un día en el almuerzo y dices, oye, mira, leí esto y creo que es importante tomar atención, ¿no? O leí, están en unas elecciones y van a votar a alguien, ¿no? Y somos electorado, ¿no? ¿Sabes qué? Esta propuesta política no me agrada porque este problema es muchísimo más grande de lo que este está queriendo decir ahora. O este se está queriendo aprovechar de la gente con esto. O sea, ahí es donde se da la batalla cultural. Con tus amigos, en el colegio, en la universidad. Esa simple discusión antes de comenzar la clase cuando se habla de una noticia. Dar tu opinión. Hacer este tema de las repreguntas, por ejemplo. Y lo interesante de todo esto es que la persona que no piensa como tú, al darse cuenta que haces tantas repreguntas y que tienes argumentos válidos propios de estar informado, lo que van a hacer es, primero no van a criticar tu postura ni nada por el estilo, sino que se van a quedar pensando, ¿y ahora cómo refuto esto? Y en ese intento de querer saber cómo refutar, lo más probable es que se van a encontrar con la verdad y puede que repiensen su opinión. Y ahí estás ganando la batalla cultural. Y ahí estás dando vuelta a todo lo que está pasando. No necesitas, de repente, si quieres y si te gusta comunicar y hablar así, ser parlanchina como yo y hacer todo esto, puedes hacerlo en redes sociales, estás 100% invitado a hacerlo, pero hay que comenzar a generar estos espacios ya desde cerca y estamos dando la batalla cultural, ¿no? Entonces creo que eso sería, ¿no? Mi mensaje sobre lo que significó para mí y la invitación, ¿no? Que hago a los demás a no prestar atención a esos estorbos pequeños, porque al final de cuentas son mínimos, ¿no? Y sobre todo que la gente cambia. Bueno, es cierto que puede cambiar para mal, pero yo soy testigo de gente que ha cambiado para bien en el sentido de que pues todos hemos tenido una etapa, la mayoría cuando somos adolescentes, no todos, pero la mayoría digamos que somos un poquito como que nos dejamos llevar por las olas del mar de qué dirán, porque tenemos ese innato deseo de encajar en algún grupo y etcétera, y a veces la famosa rebeldía adolescente la equivocamos, ¿no? Nos vamos por otros rumbos, pero cuando a mí me ha tocado reencontrarme con personas que pues la última vez que las había visto teníamos, qué sé yo, 18 años,
16, 20, 21 incluso, que ya estás más centrado a la juventud, y nos encontramos pues, como digo, 10 años después, 12 años después, y muchos terminan cambiando, de repente por cuestiones tan marcantes como la maternidad o la paternidad, o sencillamente porque te vas dando cuenta que tampoco la vida consiste en ser un rebelde sin causa, ¿no? En todo caso, si eres rebelde, que sea con causa, ¿no? O sea, porque realmente te opones a lo que te quieren imponer, porque sabes lo que se mueve detrás y tú dices, no, conmigo no lo van a hacer. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto, y te lo fundamento, ¿no? Más o menos como lo que tú estás haciendo y también otras personas que están apareciendo, como dices tú, en redes sociales, y otros lo hacen simplemente con su entorno cercano, pero he de confesar que de la amplia variedad, digamos, de cuentas en Instagram, etcétera, que sigo de estos y otros temas, tú eres la persona más joven hasta ahora que encuentro que realmente da la batalla cultural y con una fiereza en el buen sentido, que realmente, con una constancia que, o sea, lo que te dije al inicio, ¿no? O sea, yo a los 19 años y todo mi entorno quizá estábamos pues pensando, no sé, en la canción de moda, en si ya salió un nuevo tema de Ashe y cuál es la coreografía, o no sé, en cuál es la última novedad tecnológica que trajo el amigo, ¿no? O sea, una cosa así. Aunque en mi caso también era en temas espirituales, porque yo siempre he tenido esa búsqueda espiritual que sé que tú también la tienes, tú tienes una postura espiritual, eres católica, practicante, pero también pues las otras cosas. Pero a pesar que ahí ya se estaban como que atisbando, ahí por el 2003, 2004, 2005, 2006, ya se estaban atisbando las primeras garritas que sacaba el tema progresista, igual quizá no nos lo replanteábamos porque pensábamos que no nos iba a ocurrir lo que nos está ocurriendo ahora, que eso que ya se veía para los que éramos más inquietos en la internet, que estaba ocurriendo en Europa, etcétera, pensábamos que ese océano Atlántico que nos separa también tenía un equivalente, digámoslo, en cuestiones de que, ay, no, si esto llega, llegará pues de acá 30, 40, 50 años, pero resulta que no hay océanos para la Internet, los medios y para los poderes internacionales que quieren implantar agendas. Así que nos está llegando muy rápido y tal como te pasa a ti con tu sobrinita, pues a mí me pasa generalmente cuando, en el día a día, es una pregunta que me hago casi a diario, ¿no? ¿Qué será lo que yo veré si Dios me da vida 20, 30, 40, 50 años más? Eh, ¿Y qué verán? ¿Cuál será la única versión de mundo que conocerán los que vengan detrás mío o los que ya están viniendo detrás mío? Y eso me preocupa y ante eso también uno pues tiene que sentar posición, ¿no? Sí, definitivamente es totalmente cierto. Así es, Melissa. Entonces, repitamos para finalizar. ¿Cómo te encuentran? @melisa.cisniegas en Instagram. Sí, @melisa.cisniegas en Instagram. Si quieren de repente encontrar en Twitter para alguna opinión así políticamente incorrecta, de esas que normalmente uno sale en un catarsis, pueden encontrarme como @mel_cisniegas. Y también pueden seguirme en las cuentas de Dignidad OK, que es un observatorio en el que estoy trabajando. Es una iniciativa regional propuesta por Lupe Batallán y en la editorial Buenadata, que pues están trabajando desde Argentina, ¿no? Para dar la batalla cultural contra el aborto y también contra el progresismo en general, así que van a encontrar definitivamente esas dos cuentas, tanto la de Verdad al Fresco, que es un proyecto personal, como la del Observatorio de Dignidad en mi perfil de Instagram @melisa.cisniegas, ¿no? Y ahí van a tener toda la información y bueno, ya el Twitter que les comenté, y ahí es donde pueden encontrarme. Y pues normal, si desean hacer alguna consulta, alguna fuente, algún libro, siempre ando hablando por ahí, subiendo cosas, entonces será genial, ¿no? Encontrarlos por allá. Y hablando de fuentes y libros, sé que también se inicia Vale. digamos, Ajá, este evento que sí, consiste básicamente en compartir libros, temas, que lo estás exacto. planeando tú con una compañera Sí. de quehaceres Provida y Antiprogres también, Julieta Ajá. Duarte, si no me equivoco. Sí, el proyecto que estamos haciendo es un club de lectura es una edición para todo el año 2022. Vamos a cada mes, tenemos una lectura de un tema particular
todo relacionado con el objetivo del año, ¿no? Nuestro objetivo es conocer el progresismo, pero conocer al progresismo para poder generar una línea contraargumentativa, ¿no? O sea, saber responder a esa teoría, a esa ideología que ellos están vendiendo hoy en día y desmantelar un poco, digamos, estas inconsistencias de su discurso. Entonces, tenemos súper variado, está todo lo que tenemos en el año. Desde enero vamos a comenzar criticando, digamos, la postura conservadora, ¿no? Luego el siguiente mes, en febrero, tenemos la historia de lo trans, y en marzo tenemos feminismo, o sea, estamos bien variados en contenido y va a estar súper interesante y entretenido porque van a ser 2 reuniones al mes, una reunión introductoria donde les vamos a dar una guía para que ustedes, digamos, aprendan a leer, porque a veces es muy denso leer, digamos, digamos, teóricos progresistas porque intentan poner un lenguaje complicado, ¿no? Y todo, pero queremos darles una guía para que se empiecen a un poco ejercitar ese tema de hacer preguntas y repreguntas, y también una reunión al final para debatir todo lo que se ha discutido, todo lo que se ha leído, y es más, de repente tenemos hasta, sería importante clarificar esto, tenemos hasta 4 tipos de suscripciones, digamos, una suscripción anual para que nos acompañen todo el año con un asesoramiento, digamos, permanente en Telegram. Vamos a estar hablando ahí siempre, cualquier duda que tengan del libro ahí nomás la pueden poner y nosotros les vamos a responder inmediatamente. Tienen luego 6, 3 y un mes por elección. Ustedes eligen en qué mes quieren participar y está súper chévere, entonces yo creo que les va a gustar mucho y van a encontrar mucho que hacer. Julieta y yo trabajamos ya desde mitades de este año juntas, las dos estudiamos relaciones internacionales, ella es argentina, yo soy peruana, nos complementamos mucho y hacemos mucho análisis juntas y tenemos muchos proyectos juntas y este es uno de los que más nos emociona, así que cualquier cosa al Instagram yo les puedo ayudar en lo que crean conveniente ya. Eso básicamente, ¿no? Qué bueno, y va tan acorde con tu carrera, que estés realmente creando relaciones internacionales, o sea, estás realmente estableciendo nexos con otras personas del mismo pensamiento, de la misma lucha, si se quiere decir, en otros países, ¿no? Yo estoy seguro que más allá de este humilde espacio, pues se va a saber mucho de ti, de tu batalla cultural y todo ello a futuro. Y pues definitivamente vamos a estar en contacto y espero que en algún momento nuevamente tenerte en este espacio y conversaremos de algún otro tema incluso más interesante que este, aunque ya el de hoy está súper interesante, ¿no? Está súper denso, pero sí, feliz de volver. Cualquier cosa igual me escribes, Pedro, nomás no te preocupes. Ahí coordinamos fechas, horas, lo que sea, pero sí, me encantó mucho el espacio y bueno, agradecer también porque se necesitan más personas que estén dispuestas a generar, digamos, el espacio de conversación, ¿no? Y de discusión de este tipo de ideas, no solamente quedarnos en las redes, sino también llegar a los medios y eso se comienza, ¿no? Por este tipo de espacios y yo estoy muy contenta, ¿no? De participar en ellos. Muchas gracias, Melissa. Entonces, amigos, ha sido todo por el día de hoy en Misterios al Atardecer. Nos hemos tomado todo el programa para un tema, pero esto realmente lo ameritaba y lo dicho, nosotros estamos aquí, Misterios al Atardecer, todos los sábados de 6 de la tarde a 8 de la noche, siempre con invitados interesantes de los más diversos temas. Como siempre digo, el programa tiene muchas líneas. Una de ellas, por supuesto, es el hablar de los grandes enigmas de la humanidad y todo ello. También tratamos temas sociales como este, que ahora estamos haciendo más énfasis. Hablamos también de espiritualidad y, por supuesto, les ponemos algo de música cuando hay tiempo. En este caso, prácticamente no lo hay porque el tema, pues, ha quedado pleno para las 2 horas. Hizo bien el cambio de horario. Ya saben, si a nuestra invitada la quieren ubicar mediante redes, nuevamente @melisa.cisniegas y sus otras cuentas de La Verdad al Fresco, así un nombre genial, y @dignidad o dignidad ok, ¿no es así? Exactamente. Muy bien, muchas gracias nuevamente, Melisa, y conmigo será hasta el siguiente sábado a las 6 a través de 99.5 Imperial 2 para toda Lima Sur. Y si lo quieren volver a escuchar, compartir con sus amigos, amigas o amigues, pueden de ahí entrar a Misterio Infinito Perú en YouTube, que ahí se cuelgan todos los programas. Saludos, nos estamos viendo o escuchando. Chao. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú y en Spotify como Reflexiones y Misterios con Fernando. Misterios al Atardecer en nuevo horario, ahora los sábados de 6 de la tarde a 8 de la noche.